Suscríbete a la Panterita. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, qué escándalo otra vez en torno a los partidos de anoche. La Copa Libertadores con Boca Mineiro, el partido de Liga de Quito Gremio. Y todos se plantean hoy si el VAR llegó para solucionar los problemas o está creando más problemas. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen ustedes, señores? Actualmente, perdón, Dani, también me gustaría que los compañeros, si es que ya pueden poner un canal ESPN, porque estaban saliendo los de Boca a la comisaría, ¿verdad? Es lo que yo estaba viendo. Sí, salieron. Si podemos ver, vos tenés la posibilidad, Federico, porque con el reflector acá yo a mano. ¿Vos no ves? Bueno, saludo a la gente de BCTV, estamos arrancando y el planteamiento es el siguiente: si el VAR llegó para solucionar problemas o está creando más problemas. Entonces, me avisa, muchachos, Ariel, Wilson, Fabio, si tenemos lo de ESPN. Vos tenés al aire ahora para poner el audio con imagen de apoyo de los muchachos de lo que fue Boca Mineiro. ¿Qué está pasando en estos momentos? ESPN. ¿Qué pasa con el VAR, Federico? Dani, Ariel. Lo segundo que vos dijiste, y acá yo me reafirmo con lo que dije la semana pasada después de lo de Cerro. Y me reafirmo cuando desde Boca quieren utilizar lo de Cerro para decir lo suyo. Claro que el escándalo toma otros ribetes, otros niveles cuando se trata de un gigante de América. Y más, por lo menos de este lado. Yo no sé si, por ejemplo, la audiencia de la 107.1 también... acá hay una influencia importante de lo que son los medios argentinos. Entonces, ayer en el partido de Racing San Pablo, el relator creo que relató, valga la redundancia, un tercio del partido. Totalmente de acuerdo. Y 2/3 del partido. Para mí, comienzo diciendo que estuvo correcto el arbitraje ayer. Pero para lo que planteaba Bruno nomás, o sea, yo quiero dimensionar la magnitud y el porqué y después los hechos. Y cómo querían pegarse a lo de Cerro cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo me reafirmo, esa vez cuando uno planteaba el tema del futbolista, la mujer, yo creo que están mal utilizando porque quieren encontrarle la falta a un deporte que esencialmente tiene imperfecciones, cuando la esencia debe ser evitar el escándalo. Y allí son presos absolutamente todos, desde la inoperancia de los que están allí a todos que quieren sacar ventaja. Yo creo que la herramienta no es el problema, sí el uso invasivo que le están dando a la misma. Uso invasivo. Sí. Yo estoy con la teoría de que el VAR tiene que entrar a juzgar solamente jugadas puntuales, jugadas escandalosas. No puede estar el VAR actuando permanentemente. Si no, ya esto se convierte en una carnicería. Ariel, ¿cuál es tu opinión? Porque los de Boca están pegando el grito al cielo, que le robaron, que... Yo quiero comenzar diciendo que Boca fue perjudicado terriblemente en la Bombonera, en donde fue escandalosa la jugada, porque no hubo falta. Entonces yo no sé también si va a ser solución solamente dar al VAR, otorgar la facultad de intervenir en jugadas escandalosas, porque lastimosamente en jugadas escandalosas también demostraron que hubo muchos errores y muchas fallas. Ejemplo, lo de Cerro fue escandaloso y lo de Boca fue también muy escandaloso. Lo de ayer, para mi gusto, estuvo bien. Yo estaba mirando, revisándolo en la publicación, porque tipo la 2 de la mañana la Conmebol ya había publicado el audio, y yo veo que se hizo correctamente el procedimiento, porque hubo personas que dudaron del procedimiento, dijeron, bueno, tomaron del costado, no, hicieron bien el establecer el punto de contacto, y después hicieron la toma del otro lado, y la tecnología marca, y para mi gusto, esta imagen que estamos viendo, milésima, hay una pequeñísima, minúscula posición adelantada. Y después el resto me parece que no hay duda si es que creemos que hubo posición fuera del juego, porque el Pulpo González interfiere de forma activa hacia el arquero Everson. Es decir, él va a buscar esa pelota, a disputar con el arquero y se moviliza. Hay una interferencia, una influencia en el radio de acción del arquero de Atlético Mineiro. Entonces, juntando estos elementos, para mi gusto estuvo correcto ayer. Primero que todo Bascuñán, y después ratificando la posición adelantada y de interferencia del jugador de Boca, el árbitro Ostojic. Federico.
A mí esta jugada me generó la misma duda que varias acá en el plano local, respecto al trazado, el momento que sale la pelota, porque en la reiteración original que vimos todos, hasta parecía que estaba atrás el jugador de Boca. Esta. El famoso punto de contacto. Claro, esta cuando es la transmisión básica y esta es la que muestran en el VAR, del otro lado. Y ahí aparece un 2 centímetros, pero en la original, porque acá no se muestra cuando sale la pelota, pues. No está en el ángulo cuando sale la pelota. Entonces acá sí parece. Yo me quedo con la anterior, a mí me parece que cuanto menos una situación muy polémica. Me quedo con lo de Olimpia General Díaz aquella vez, lo que vieron nuestros ojos y lo que ve el VAR, y aquí repito, sin mostrar el momento en que parte la pelota, a diferencia de la toma que tenemos del otro lado, que era la de la televisación, donde ni ahí parecía que era offside. Tal es así que en principio pensaban que podía hacer falta del Pulpo contra el arquero, ¿verdad? La falta del que hace el gol contra el lateral. No, pero también dijeron, fíjate si le hace falta el Pulpo. No, claro, ahí está la primera, sí. Primero está lo del lateral del Weigar. Sí. Miraron esa, después ven si hay offside, después ven la influencia del Pulpo. Pues te digo... Más cuando lo llaman a revisar al árbitro, ¿verdad? Que si hay offside podrían determinar de arriba, como se suele hacer. Entonces me parece que sí, que una serie que encima termina 0-0 los dos partidos, que haya dos jugadores de tipo, me parece que generan bronca. Está lo de Palmeiras Católica, ayer muy bien San Pablo con Racing, nada que decir, pero esto se veía que iba a terminar así, más con una gente que tiene conducta violenta como es la de Belo Horizonte, la de Mineiro, empezando por la policía, el presidente y todo lo que había dicho, y los jugadores de Boca también. El que agarra un parlante, un bafle en medio de la revisión del VAR fue ya una síntesis o un anticipo de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y después todo lo que uno podía ver en directo, todo lo que estamos observando aquí a través de BCTV, que era un escándalo como en diferentes lugares de la zona cercana a vestuario se iban agarrando, gas lacrimógeno, todo muy triste, ¿verdad? Pero realmente a mí me pregunté, y para mí hubo un perjuicio en los dos partidos. Los penales ya determinaron otra cosa, pero creo que en esta Boca, como otras veces, aquel famoso Boca Corinthians y otros partidos puede decir que fue beneficiado, en esta me parece que fue perjudicado, y mal, repito, porque terminaron 0-0 los dos partidos. Ahí te sentí más todavía el perjuicio, ¿verdad? Terminando en penales, lo que fue me parece hasta una buena actuación de Boca ayer, con un montón de jugadores desconocidos, a diferencia de lo que era antes, jóvenes. Mineiro no repitió lo de la primera fase en ni uno de los dos partidos, y termina así como estamos viendo, con el plantel recién retirado, con Riquelme dando declaraciones fuertes como vicepresidente de Boca, o un encargado de un lugar importante, y el sabor que va a quedar en esta Copa, porque va a quedar ese sabor. Fíjate que San Pablo entró muy bien, y dicen los brasileños, San Pablo no tiene la culpa. San Pablo entró muy bien ayer jugando en gran nivel de contra, como lo puede hacer Flamengo con defensa, que también no tuvo ni una polémica o ni una ayuda a su favor. Pero está quedando como una Copa donde hay una gran ayuda de los brasileños. Ojalá que a Olimpia no le pase nada mañana. Está el mismo VAR, ¿verdad? Bacuñán va a estar dentro del VAR de mañana con otro árbitro uruguayo, que es en este caso Cristian Ferreira. Yo a lo que planteaba al inicio, Bruno, con el tema del VAR, repito, porque una cosa va a desencadenar la otra. Aquella vez dije, te predispone de una forma distinta cuando te dicen que hay VAR. Y esto para mí va a tener un coletazo también para el reglamento del fútbol. Porque cuando yo hablaba de que son todos presos, o están todos presos, fíjate que el reglamento, no del VAR, el reglamento del fútbol, no te discrimina si hay un offside milimétrico o hay un offside tan grande como la cancha. Yo creo que debería ocurrir, y repito, ya hace mucho tiempo, Arsène Wenger, que está justamente en ese departamento de innovación, de tratar de mejorar el fútbol, había mencionado, ¿por qué no hacemos la inversa? De encontrar la parte jugable del delantero para que se pueda habilitar. Si esto se trata de goles, o si no, vamos a matar el espectáculo. Y eso tiene más relevancia porque hay un ojo no humano, entiéndase, la tecnología, la que te pinta la raya. El que pinta el humano sí, pero él está atrapado en lo que es el reglamento. Y el reglamento te dice que es offside, ya sea un menisco o dos cuerpos, como ocurrió en la cancha de Cerro.
Entonces, repito, a mí cuando desde la Argentina hablan de, no, pero fíjate, no, saca. Y cuando te hablan, no, está perdiendo prestigio. Mira, yo veía que los brasileños le sacaban todos los Boca Palmeiras, Boca Corinthians, de la época donde, por ejemplo, Riquelme era gran figura, Bermúdez también. Entonces, no es que ahora, el del 2018 sin VAR, Boca River no hubieran llegado a la final. Entonces, yo saco eso de que, porque ahora me perjudican, había sido que un escandalete. Y antes había sido que había gran prestigio en esta Copa Libertadores. Yo voy nomás a que, al tener una herramienta tecnológica, en algún momento van a tener, porque si vos me preguntás al espíritu, si el jugador de Boca saca ventaja, y mira que yo puedo discutir la percepción que tenía Ariel, yo no sé cuánto incide en la pérdida del balón del arquero que después termina siendo figura, la presencia. A mí hasta me da la sensación que González ni siquiera es registrado por el arquero, pero eso ya dejo en el tema del reglamento. Pero si vos tenés una herramienta que te va a detectar, tipo el PCR del COVID, vos sabés que hay gente que 50 días después del positivo, te sigue dando positivo. ¿Por qué? Porque te explicaron los expertos que ya es resabio, ya es el resto, y vos ya no contagias, pero te salta. ¿Por qué? Porque esa tecnología, ese test, no discrimina si vos agarraste el virus hace 3 días y estás contagiando como loco, o vos ya pasaste ese periodo y estás súper normal, pero tenés todavía resabios. El VAR es eso, o sea, el VAR no te dice, mira, ese fue un menisco nomás, vamos a aplicar el siga, como si antes ocurría. Nosotros mismos cuando veíamos decíamos, sí, pero es muy fino ese offside, o sea, es como que le da la venia para decir, bueno, estaba, pero es gol. Vos ahora manejás una herramienta que no te discrimina eso, entonces tu reglamento se tiene que adecuar a la herramienta, o si no, tu herramienta te va a fundir tu deporte. Para mí eso es lo que está ocurriendo puntualmente con el tema del offside, el tema de la mano, porque todo desemboca en el tema del gol penal y después no que la intensidad en una expulsión. Y yo creo que ese es el gran desafío. Cuando la International el año pasado bajó el nivel de la mano, cuando mostraron el tema del brazalete de capitán o la axila, por eso veíamos tantos offside que a simple vista no parecían, después te decían, no, pero fíjate que al cambiar el criterio del brazo o de la zona jugable, yo tengo que acomodar mi software a eso. Entonces, yo lo que veo es tener una herramienta y tener un reglamento que no se va adecuando. Yo espero que por lo menos con este tema del offside es una pena que no ocurrió lo de Wenger, ¿no? Porque él ya había propuesto eso el año pasado, sí, y en febrero de este año lastimosamente no obtuvo los votos necesarios como para que entre en vigencia. Porque si hubiese entrado en vigencia esa nueva regla de juego que él propuso, este tipo de jugadas ya hubiesen sido validadas, porque lo que él quiere es que si un jugador, el atacante arranca en línea sin importar, qué sé yo, que la rodilla o que el hombro esté otra parte del cuerpo adelantado, que igual con esa hipotética modificación hubiese valido este tipo de jugada, porque si no vamos a terminar siempre con esto, con esa cuestión de la tecnología, que es una cuestión milimétrica y puede estar siempre en el centro de la polémica, y va a ser un hecho interminable. Siempre vamos a tener este tipo de jugadas, esa es la realidad, si es que no se revé con algunas alternativas, de tal forma a que pueda haber claridad, porque dentro de todo puede dejar alguna duda, independientemente de que un sector puede decir que esto estaba en offside y otro sector diga que no. Federico. No, yo dije lo mío. Para mí no me deja mucha duda dónde toman el ángulo para determinados offside, porque pero funciona el VAR más bien, no sobre la jugada ya. Y es lo mismo que estamos diciendo todos, ¿verdad? Ahora me dice Milenia que en Inglaterra están viendo para poner un trazado más grueso, a fin de que no sea tan milimétrico los offside, sí, para marcar las líneas, ¿verdad? Que puede ser algo también lo que estamos pidiendo, pero yo no veo tanto escándalo en otros lados y en otros partidos determinantes como estoy viendo en esta Copa, y como vimos ni en la Copa América, en la anterior puede ser, en esta no. Pero creo que el VAR tiene más aciertos que errores, ¿verdad? Pasa que estos te sacan. Hay mucha cuestión de la emoción también, porque los tipos se van, festejan entre 8, es un gol en un partido cerrado, festejan todo al grito en el banco, y encima ya tardó un poco
el tema de la revisión, del árbitro advirtiendo en la revisión. Cuando estábamos acá del medio, todo con el ánimo arriba, vino la revisión y después pasó lo que pasó. Ataca mucho lo anímico también, cuando hay partidos tan cerrados como estos. Entonces hay una cuestión de diferentes puntos. ¿Que se va a seguir utilizando? Sí, bienvenido, que siga utilizándose, pero estas cuestiones, fíjate, acá pero jamás, hasta parece que está atrás, incluso, del último hombre del Mineiro sobre el otro lado cuando parte la pelota, ahora mismo, ahí. Y del otro lado se ve algo un poco diferente o un poco maquillado, muestran por qué, con líneas, con un círculo, para que la gente vea. Entonces estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo los compañeros, que se busque algo para que no sea tan milimétrico el tema, porque después la falta y todas esas cuestiones ya estaban, ¿verdad? Ayer Otto Hiss no quiso problemas, hizo un arbitraje donde permitió incluso varias protestas, alguna jugada, el codazo cuando arranca, que es un codazo sin violencia, pero codazo del jugador de Boca Hulk, verdad que en otro contexto, si no había tanta inhibición, hasta podía ser otra cosa. Pero en lo de los AIS estamos de acuerdo que no nos ponemos de acuerdo. Tenemos en el plano local, tenemos en el plano internacional, y esto de ayer entra dentro de la falta de acuerdo, pero sin duda que el error más grave estuvo en el partido de ida. Claro, con el VAR actuando en una falta que no fue. Hubo ya una cuestión que hizo combustión, se juntaron los 120 minutos y terminó en un escándalo, como dicen los compañeros, que agarró un grande. Porque aquello de Boca Corinthians también con los árbitros paraguayos fue un escándalo mayor en el Pacaembu. En Brasil, pero en Argentina Brasil fue la mística de Boca. Claro, en Argentina, la picardía, mirá lo que no le cobraron. Pero fue un escándalo más grande, no había VAR y la Copa Libertadores siguió. Y yo creo, Federico, que acá cuando, Epifanio vino acá a dar un testimonio de lo que fue una final, con el Tino Asprilla, con Barro Esqueloto. Ellos hablan de Aquino en la semifinal. Sí, hay un columnista que Aquino. Hay un columnista que lo critica a Riquelme y dice lo que vos estabas mencionando, que cuando jugó Boca Corinthians, Riquelme jugaba, no dijo, Carlos Amarilla, y lo nombra después Osvaldo Aquino en Boca Palmeiras, que fue el 2-2. Claro, hay en un penal, el Palestra Italia. No sé si, no, y en la Bombonera hay un centro de la derecha, no sé si era el Negro Ibarra. Y hay una jugada que o sea, ni necesitaba, pero por eso yo saco. Es que es lo mismo que pasa acá. Claro, cuando decimos que cuando te favorece, yo no vi la jugada, decís, la verdad estaba muy lejos, no pude ver, pero cuando te perjudica, están todos contra vos. Claro, pasa eso. Por eso yo me agarraba cuando dicen, no, está perdiendo prestigio la Copa. O sea, diciendo, no, antes la Copa era buenísima, perfectísima, y ahora había sido que hay una hecatombe. Recordá que el gol que le anulan a Montiel, que era el 3-0 de River Palmeiras, también generó duda el año pasado. Que justo... ¿Sí, verdad? No, este año, si fue en enero. En enero, bueno, sí, en la Copa pasada. Vos sabés que cuando se armó el Boca River de ellos, era, hablan ahora y no se acuerdan, porque en la de Montiel la percepción era, pero sí, había sido, pero volvemos, o sea, 7 jugadas anteriores que te descubran eso. O sea, ¿cuál es el espíritu? O sea, cuando se reunieron los ingleses y hace 150 años pusieron la regla, no era pensando en 7 jugadas anteriores. Lo que pasa es que ahora vos tenés una herramienta que te muestra la APP. Ahorita la de Montiel, ¿verdad? Claro. Sí. Y en ese momento, ¿qué cobraron? Y claro, cuando ven, la misma dupla, cuando ve, dice, entonces, y Gostojic era el árbitro, más allá de que el VAR es el que le apunta. Por eso entonces, y a lo que vos decís, yo creo que es la predisposición. Cuando Russo, después que le anulan el gol, dice, es la segunda, o sea, ya hay una predisposición. Dos veces lo mismo, y claro porque ya viniste de ahí. Porque cuando vos decís, ¿por qué no en otros partidos? O sea, vos agarrás esta serie, lo que ocurrió en la Bombonera, lo que fueron esas declaraciones incendiarias del presidente del Mineiro, que después se pasó tirando botellitas. O sea, cuando dice, acá le vamos a dar el mismo trato. O sea, ayer cuando entraron, ya estaban. Es más, si Ostojic hacía la señal de que, porque cuando dice, no estamos viendo la línea, ahí como que se tranquilizan los de Boca. Y si allá hubiese anulado, te descuidé, capaz ni se generaba esto. Cuando él decide venir a mirar, totalmente, se sabía que él tenía que decidir influencia. Ahí otra vez se arma la famosa foto de la Bombonera. Y después el tema del parlante. No, esta gente ya se fue cargada pero también la de Mineiro. Ya. O sea, los dos se fueron diciendo, claro, acá si yo muestro debilidad, el otro me va a pisar. Claro. Entonces, sí o sí va a terminar así. Cuca es especialista en esto, ¿no? Sí, aquella final contra Olimpia, con público, los gestos que hacía, y ayer, desde aquella primera jugada que dejó seguir a Boca cuando ya los hay, que le comienza a gritar de todo, Cuca, terrible.
Estamos con Néstor Gorosito en línea. Gusto de saludarle, profe. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bien, por bien. acá, gracias a Dios. Bueno, analizar un poco como hombre de fútbol, exjugador, técnico, ¿qué pasa en el fútbol actual? Y planteaba a la mesa acá los compañeros y estamos hablando del Boca Mineiro, y después ni hablar lo que pasó con Liga Quito Gremio, que también fue otro escándalo que quedó un poco en un segundo plano, ¿verdad? Porque fue muy fuerte lo de Boca Mineiro. Pero, Néstor Gorosito, ¿qué piensa sobre el VAR? ¿El VAR es hoy un instrumento que ayuda o está destruyendo el fútbol? No, si él está bien usado, ayuda y mucho. Pero tiene que estar bien usado, si no es lo mismo que... ¿Se cortó? Profe, ¿se cortó la comunicación? Profe. Yo lo escucho, Sí, no, cuando comenzó a hablar se cortó. O sea, salió entrecortado. Yo te escucho bien. Ahora sí le escuchamos Yo bien. te escucho. Le escuchamos bien, profe. ¿Qué estaba diciendo? No, que si está bien usado sirve y mucho para mí. Pero tiene que estar bien usado. Si van a mostrar algunas cosas y otras cosas no, y va a haber manipulación, no sirve. Pero si está bien usado, sí. ¿Y cómo cree, profe, que se está usando ahora? En algunos casos bien y en otros mal. No solamente en Sudamérica. Hemos visto el penal que le han regalado a Inglaterra, que ha sido terrible. Sobre la jugada puntual de ayer, ¿considera que hubo posición adelantada, que el VAR actuó bien o mal? Sí, ahí es muy finita, es una cosa muy fina, pero muy fina, es muy fina. En el partido anterior fue claramente, no había sido nada. Y en este es pero muy fina como que fue determinante el VAR en esos dos partidos de Boca. Néstor, el tema de, si bien ahora no hay público, pero pues, siempre es difícil jugar en Brasil y ustedes tienen una experiencia muy importante en ese caso, aquella final de la Copa Sudamericana cuando con Tigre no salieron a jugar el segundo tiempo por la amenaza en el vestuario ahí del Morumbí. Ayer veíamos mucha gente que por ahí no tenía que ver con el tema metida dentro de la zona de vestuario, guardias, policías. Se complica jugar de visitante, le pasó a Olimpia en el 2013 también, en la final, en ese mismo estadio. Se complica de repente allí en Brasil, ¿no? Lo que pasó ayer entre Boca y Mineiro, al lado de lo que vivimos nosotros, fue un cumpleaños. Nosotros la pasamos mal, nosotros lo estuvimos peleando 6 minutos, una pelea de 6 minutos es terrible. Aparte con los custodios de ellos, que no nos dejaron hacer reconocimiento desde la cancha, que nos hicieron la vida imposible desde que llegamos. Pero también colaboró el entrenador de ellos en su momento, no me acuerdo ni cómo se llamaba, el cual sale nosotros estamos lejos de la cancha de Boca, o sea que nada que ver, no tuvimos contacto con ellos, y ahora tengo entendido que también en esta ocasión pasó lo mismo, sí, incluso hubo una demora en el aeropuerto, el tema de la bomba en el hotel, cosas que suelen pasar allá también. A ustedes, Néstor, porque se había cortado un momento, había entrado alguien con un arma de fuego en el vestuario, ¿verdad? Sí, nosotros cuando nos agarramos a piña todos contra todos, no contra los jugadores, fue contra los que cuidaban de ellos,
y cuando vieron que los pibes lo empezaron a llevar para atrás, qué sé yo, el jefe de seguridad de ellos sacó un árbol y le pegó en el pecho al Bill con el revólver, que era arquero nuestro. Sí. Y bueno, y ahí estaba Figueredo y estaban los dos árbitros chilenos mirando todo, todas las paredes manchadas de sangre, y dijeron que no pasó nada. A nosotros medios nos entregaron ahí porque hasta le dieron la medalla, que lo lógico que quede stand-by hasta que vuelva otra vez una reunión y decidir qué era lo que querían, o lo sancionaban a Tigre por presentarse, no presentarse, o sancionaban a San Pablo. Lo nuestro fue terrible. Néstor, ahora con la distancia, el tiempo, ¿cómo evaluás tu paso por Olimpia y cómo lo ves para el partido de mañana, si es que haces el seguimiento de lo que está haciendo Olimpia en la Copa Libertadores, justo contra un equipo brasileño como Inter, con esta percepción de que en las divididas como que le dan a favor a ellos para el partido de mañana? Nosotros llegamos en un momento muy difícil del club, que venía un año sin salir campeón, que venía con una forma de que estaban acostumbrados a jugar. Nosotros tratamos de cambiar. Por momentos lo logramos, por momentos no. Pudimos salir campeón, lo cual era el objetivo. Después había rendimiento con posibilidades de venta de jugadores muy buenos, como el de Recalde, el de Sosa, el de Ojeda. Nosotros creemos que fue bueno. Nosotros pretendíamos mucho más, sin ninguna duda, pero en líneas generales fue muy bueno. Una fecha antes o dos antes de que nos echen, íbamos primero. ¿Y para lo de mañana o perdiste más o menos contacto de lo que es el momento deportivo del Olimpia? No, miro porque aparte le agarré mucho cariño a Olimpia y miro. El otro día también miré el partido. Aparte fueron jugadores nuestros y uno se encariña con los jugadores que tiene. Hay una parte afectiva que es difícil dejarla de lado. Como que hay también algunos nombres que justo contigo tuvieron su momento importante, lo del Pollo, lo de Sosa, Ojeda, que también tuvo sus minutos. ¿Y ves que el equipo juega de forma distinta o mantiene algunas cuestiones que ustedes impregnaron durante su estadía? No, la señal no es buena, pero básicamente. Bueno, Néstor Gorosito ya hablando con nosotros. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En julio, IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Estamos en contacto, el gusto de recibirlo al colega Martín Lieberman desde la República Argentina. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo andás? Bien, excelente. ¿Cómo estás, Martín? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cuál es tu lectura del partido de Boca de ayer? A ver, la lectura futbolística es que Boca
contra lo que muchos pensábamos, estuvo a la altura de las circunstancias y mereció eliminar a Mineiro. Tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, Boca convirtió goles que no le fueron asignados y la verdad que frente al gran cuco de la primera ronda, porque Mineiro fue el mejor de los 32 equipos de la Libertadores, Boca estuvo siempre en partido, demostrando que Mineiro no es gran cosa, ¿no? Martín, lo de el tema VAR y la anulación del gol, ¿fue una anulación correcta, incorrecta? ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, la verdad es que yo no veo posición adelantada. No, sigo sin ver posición adelantada. Y bueno, obviamente tampoco hubo empujón en el partido de ida, ¿no? Lo cual fue más grave todavía. Y esto ya fue determinado hasta el punto que la Conmebol, con muy buen tino, suspende indefinidamente al árbitro que inventó un empujón que no existió. El problema es que los árbitros del VAR, no en la Argentina, no en Paraguay, no en Brasil, sino los árbitros del VAR en el mundo, pareciera que intentan o quieren justificar su presencia buscando cosas que no existen, ¿no? Porque también lo vimos en la Eurocopa. Yo que se me acuerdo del partido Inglaterra-Dinamarca, el penal que le dan a Inglaterra, donde ni siquiera hubo contacto sobre Sterling. Entonces es la otra pandemia, la pandemia deportivamente hablando, donde los árbitros quieren inventar cosas que no existen para justificar su presencia. Yo creía que el VAR llegaba para poner justicia al deporte y me parecía una herramienta notable. El problema es que los humanos que la manipulan o la utilizan, no sé, están buscando. Pareciera que la idea es: déjame que yo busco algo, déjame que yo encuentro algo. Cuando el espíritu es poner justicia, entonces termina siendo una herramienta injusta, aquella que fue pergeñada, diagramada y diseñada para poner justicia en el deporte, ¿no? Claro. Martín, yo decía al aire acá con los compañeros que a mí me parece que el VAR tiene que entrar a actuar en jugadas para evitar escándalos, o sea, en jugadas escandalosas. Y te pongo ejemplo, lo de Thierry Henry, la mano, la propia jugada de Boselli, ¿verdad? Que el lateral lo estaba habilitando plenamente y consta que ahí hubo un error muy grosero del VAR. Pero yo coincido plenamente, y lo dije al aire, no es porque estemos ahora justamente hablando, coincido que el protagonismo que está teniendo el VAR, y lamentablemente también hay árbitros, en su mayoría, que no tienen la personalidad de decir: señores, acá pito yo y esto me parece que es así, se acabó la historia con el VAR, porque el VAR termina dirigiendo los partidos y están queriendo tener un protagonismo excesivo, que es lo que vos estás marcando. Están queriendo buscarle siempre no sé. Está la otra parte, Bruno, porque, a ver, yo qué sé, los argentinos hoy estamos todos muy felices porque Argentina ganó la Copa América, ¿no? Y si no hubiera sido por el VAR, tal vez le daban el gol a Richarlison. Entonces, cuando la herramienta hace justicia, es bienvenida. El tema es cuando sentís que no hizo justicia, ¿no? Y ahí el problema es la implementación. Yo creo que, por ejemplo, en el tenis está buenísimo la tecnología, porque en el tenis el ojo de halcón tiene una única misión, y es: la pelota fue adentro o fue afuera, ¿no? ¿Tocó el sureste o no lo tocó? ¿Fue adentro o fue afuera? Y el VAR no determina ni interpreta si Federer le quiso dar con slice o si Nadal le quiso dar con top, o si Djokovic pegó plano. Es picó adentro o picó afuera. El problema que tiene la implementación en el fútbol es que ya no es si entró o no entró, sino la interpretación, la intención y toda la subjetividad que conlleva todo eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Cuando todos lo veíamos, la tecnología aplicada a otros deportes, insisto, para mí la mejor aplicación es la del tenis, decíamos: claro, eso está buenísimo. Y encima el jugador puede pedir la revisión, ¿no? Entonces, el jugador tiene tantas revisiones por set, y el jugador le asiste el derecho a decir: me parece que fue afuera, podemos chequearla. Pero ahí se terminó con la imagen, o sea, o fue adentro o fue afuera. Esto ya no es interpreto que quiere participar, interpreto que quiere sacar ventaja, interpreto, y cuando empieza la interpretación,
hay tantas interpretaciones como seres humanos. Entonces, siempre va a ser una herramienta falible, a no ser que reduzcan la posibilidad de la utilización de la herramienta. Pero eso ya no tiene que ver ni con nosotros, ni con Conmebol, sino con FIFA, ¿no? Y con los alcances del VAR, hasta dónde, cuándo, por qué y cuándo se va a pedir la utilización o la referencia del VAR. Yo creo que hoy, como está planteado el panorama mundial, habría que reducir la instancia del VAR, habría que reducirla completamente a cuestiones no interpretativas, sino absolutamente indiscutibles. Por ejemplo, ¿pasó o no pasó en la raya? ¿Fue o no fue gol? ¿La sacó de adentro o estaba en la línea? ¿Entró toda la pelota? Digamos, eso no es interpretación, eso es imagen. Ahora, si vamos a depender de la interpretación de cada persona, va a ser muy complicado. Wenger tiene una filosofía que expuso la otra vez que es muy interesante, que por una cuestión de tiempo no la vamos a poner en contexto ahora o ampliar o estar hablando, pero a grosso modo lo que decía Wenger es que no se tiene que pitar el dedo adelantado como posición adelantada. Eso se tiene que evitar porque hubo un escándalo también de magnitud en aquel partido de Liverpool-Chelsea, que le habían pitado, no sé, más o menos el pelo del hombro del jugador de uno de los equipos, ¿verdad? Entonces, para cerrar, Martín, agradeciéndote el tiempo, entonces vos lo que estás es con la concepción de que no se tiene que anular el VAR, sino que se tiene que reducir drásticamente su intervención. Sí, claramente. Y además también un determinado tiempo. No puede ser que los partidos duren 98, 100, 102, 105, ¿no? Se ha desvirtuado completamente el juego. Este juego tan hermoso que es el fútbol se ha desvirtuado completamente porque también digamos que nosotros somos muy especiales, ¿no? Y sobre todo los seres humanos de América, que no queremos justicia, queremos ventaja, porque eso también hay que reconocerlo. Nosotros no queremos que se haga justicia, queremos que se haga justicia para nosotros. O sea, no nos importa si es justo o no, nos importa sacar ventaja. Así somos los seres humanos y sobre todo los sudamericanos, ¿no? Entonces, ya en sí es muy complicada la implementación del VAR. Después es una herramienta falible, siempre va a generar polémica. Entonces, lo único que veo como salida hoy es reducir la implementación del VAR a cuestiones muy específicas. ¿Fue o no fue? ¿Alguna duda de un árbitro si la infracción se cometió adentro o fuera del área? Si estaba pisando o no estaba pisando la línea. Pero cuestiones que ya no son de interpretación, ¿sí? Donde todos sabemos si la pelota pasó o no pasó y si la infracción fue adentro o afuera. Esas cosas me parece que no permiten mucho margen de error. Ahora, después la subjetividad de si la mano fue o no fue, es todo muy poco claro y eso es lo que genera el conflicto. Después, nadie sabe perder, los conflictos que se generan son muy feos, las imágenes que vimos ayer que llegaron desde Brasil fueron muy tristes, todo lo que pasó y todo lo que rodeó el espectáculo fue espantoso, ¿no? Nada justifica las agresiones, arrojar vallas, matarse a trompadas, los gases lacrimógenos, digamos, ningún error arbitral, ninguna cuestión vinculada al VAR justifica todo lo que vimos después, que fue realmente triste, una página muy triste para el fútbol de nosotros, no para el fútbol de Sudamérica. Hablas de ambos bandos, ¿no? En general, a mí no me gusta dirimir con cuestiones de violencia, o sea, si cada uno de nosotros resolviera, con mano propia una injusticia, estaríamos en una jungla y me parece que nos regimos por una sociedad que tiene que saber convivir y que tiene normas, usos, costumbres y aún en el error. Imagínate si cada frustración, si cada reprobación, hasta injusta en la facultad, la dirimimos esperando al profesor a la salida. Me parece que más allá de que vos te podés sentir mal, vos te podés sentir despojado, hay que saber perder aún en la injusticia de ayer y hay que saber ganar. Esto va para los de Mineiro, cuyo presidente es un señor bastante irresponsable, muy poco serio, que también debe ser duramente castigado, ¿no? Porque yo vi imágenes, así como vi dirigentes de Boca pegando y pegando piñas, vi al presidente de Atlético Mineiro arrojando botellas. Entonces, pero eso no puede ser una sanción mínima, ¿eh?
tiene que ser una sanción ejemplar de la Conmebol. Ni siquiera te digo a lo de los jugadores, a los dirigentes de los dos bandos, que son los encargados de mostrar el camino, de guiar las instituciones. Si los dirigentes andan a las piñas o arrojando botellas que quedan para los empleados, que son los jugadores. Está clarísimo. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Te envío un abrazo, mucha salud para vos y tu familia. Les mando un saludo a todos. Gracias. Martín Lieberman, colega desde la República Argentina. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar. En el frío o en el calor, la temperatura la pones vos con nuestra línea de aires acondicionados. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida. Con el pacto de confianza NGO, nos honra ser el banco en el que pensás primero. Celebramos ser elegidos como el Banco Top of Mind 2021. Seguiremos trabajando día a día para que nos sigas eligiendo. Muchas gracias. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué dice la gente? Podemos habilitar los teléfonos 4151-730, 4151-731. Después vamos a hablar de Libertad, lo de Olimpia, el campeonato local, pero yo creo que todos los hombres de fútbol, mujeres de fútbol, quienes ven fútbol, no están exentos a esto que pasó ayer con Boca Mineiro, ¿verdad? No sé si ustedes vieron también lo que pasó con Yo no vi, Liga de Quito, Gremio. ¿Puede ser por el penal o la adición? Por el penal. Porque en el penal ahí se rompe un poco la narrativa de que le quieren beneficiar a los brasileños. Porque claro, ahí se rompió, pero también después Argote adicionó y se jugó el doble de lo que se decía. El famoso se juega hasta que claro, empate. O sea, puso el mínimo, pero por eso te digo, o sea, se tapó esto porque era Argentina, era Boca, era ESPN, era Disney. No, aparte estaba transmitiendo en vivo la pelea. O sea, el enganche ideal al final del partido fue cuando comenzamos a ver en vivo la imagen de la pelea. Que claro, no, es más, te digo, ¿sabes qué? Nosotros Racing que estaba viendo su partido, porque el relator, repito, vos sabés que había una jugada y no, en minutos venimos con el gran programa donde vamos a hablar del escándalo, ¿Quién picoró el relator? Viñolo, bueno, con razón que he visto que fue tendencia, porque habló más de Boca que el... No, pero quiero decir lo siguiente. Ayer, cuando estábamos al aire haciendo el programa a las 19 y piquito, estábamos mirando el partido con Cristian con Miguel, el choque de Boca Mineiro. Entró Johnny dijo, no, yo estoy viendo Gremio. Liga, aquí te pero Johnny, vos me estás tomando el pelo. Además, después comenzó la catombe, el tema del gol y Johnny, ¿qué estás haciendo? No, cambié de canal, me dijo. Y creo que todos lo sentimos. Vamos con los oyentes, por favor, discúlpenme. Pero Bruno, hablando de lo de Gremio, el gran gesto de Felipão. Tremendo. Lo de Escolar y con su atuendo. Recordando a Chiqui Arce. Sí. Mensaje en portugués y en español con el Fuerza Arce. Sí, señor. Sí. Así mismo. Oyente en línea. Bueno, se cortó. Pasamos a la otra línea, 4151-730, 4151-731. ¿Qué piensa la gente de todo esto? Hola, buenas tardes, oyente en línea. Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? José Vázquez, de San Lorenzo. Sí. Yo creo que está bien el tema del VAR, Bruno, que siga nomás así. Y con respecto a lo que dijo Chum recién, nosotros los que seguimos a los clubes chicos acá en Paraguay, sufrimos cada transmisión de ese canal que tienen los derechos, en donde los periodistas hacen caso omiso cuando hay una falta a favor del club más chico. Y cuando hay una falta a favor de Cerro Olimpia, hacen un escándalo. Eso sufrimos nosotros siempre. Yo soy hincha de Luque. Y es normal para nosotros eso, o sea, que continúe normal, si le va a afectar a alguien, que le afecta a todos. Gracias por llamar. En Bristol, aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país, en roperos y mucho más. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Somierco a la dormilón de 1.40 a 1.90, precio normal. 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, gracias Maluje. Hola. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos? Diego. ¿Cómo estás? Bien, Diego de San Lorenzo soy. ¿Cuántos años tenés, Diego?
Lo único que quiero decir es que el que está encargado de organizar la Copa Libertadores debería sancionarle a la gente de Mineiro. Porque contra Olimpia siempre le hicieron quilombo los hinchas de Gremio, pero ahora prácticamente la Copa Libertadores es para ellos. Eso nomás quería decir, Bruno. ¿Cuántos años tenés? Tengo 30 años, Bruno. Un abrazo, gracias, muy amable. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. Oyente, buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés y qué pensás del VAR? Martín, 36 años. A ver. Y con respecto al VAR, el primer oyente que habló, yo estoy muy de acuerdo también con él, porque el partido de River contra Olimpia, Otálvaro Rojas y Richard Ortiz Rojas también, el árbitro estaba enfrente a él cuando hizo la falta del medio campo contra el jugador de River. Siempre le favorece a los grandes nomás, y cuando le toca a ellos, se ponen a quejar. ¿Querés que siga el VAR entonces? Que siga, pero con ley pareja nadie se queja. Llegó a Inverfin el exclusivo Huawei i9A con cámara cuádruple de 64 MP, pantalla ultra full view de 6.63 pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. 18 cuotas de 209.000 guaraníes o contado, 2.399.000 guaraníes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo Bien. andamos? ¿Cómo Bien, te bien. llamas? ¿De dónde? Marcelo de Luque, Sí, Nado Marcelo. Liquita. A ver. Sí, yo creo que una vez, como vos dijiste, Bruno, en el encargado del VAR tiene que estar el jugador. Porque así pues va a poner orden, pues, porque los árbitros ahora pues, se ven en todo. Eso nomás, Bruno. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Robusta, ágil y potente, motor de 150 cc, amortiguadores hidráulicos, llantas de aleación y de regalo tanque lleno. Visita Inverfino, la fanpage oficial de Motos Taiga, en las redes sociales. También podés escribirnos al WhatsApp 0981-288-828. 4151-730, 4151-731. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Bien, ¿cómo te llamas? ¿De dónde y cuántos años tenés? Julio de Asunción, 36 años. A ver. Arturo digo. Brunito. Sí. El tema del VAR vino a desvirtuar lo que es el fútbol. A ver, errores siempre va a haber. Pero metiéndole al VAR, en vez de traer justicia, está armando más de pelote. Y ahora con el tema esta, la nueva regla, que es lateral con el pie, que no sé cuántos minutos, o sea, peor va a ser, Bruno. Y al final, la gente va a dejar de ver fútbol. O sea que se está mandando todo al y nos pasa acá, le estoy escuchando a otros que están llamando, no que los clubes chicos, que los clubes grandes, no tienen nada que ver eso. O sea que la pasión del fútbol, bueno, hay equipos grandes y equipos chicos que vamos a hacer, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver eso. Pero sí se está matando el fútbol con el VAR. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Castrilli no habló todavía. Anuncia que va a hablar en un momento en ESPN. Hay que escucharlo a él. Me gustaría. Vi un tuit que dice que no podía dormir. Sí. Del escándalo. Ahora va a hablar en un momento. Tenemos que hablar de libertad, hablando de temas, lo de Olimpia. Oyente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Juan Ayala, de Asunción, 29 años, Bruno. A ver. Y con respecto al VAR, Bruno, para mí es una herramienta buena, si es bien utilizada. Lastimosamente acá en Sudamérica demasiados errores groseros tenemos y eso perjudica lo que es el fútbol. Porque si sabemos utilizar esa herramienta, yo creo que va a ser muy beneficioso
para el fútbol en general. Gracias por llamar, muy amable. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021, prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Aníbal, 43 años y ahora estoy en Benjamín. A ver. Le llegó el karma al Club Atlético Foxport, como yo siempre le digo, Bruno. Se acaba Foxport y se le acabó la lluvia para estos bosteros. Y otra cosa, como se dice, normalmente falta la revisión realmente al VAR. Esa cuestión, los offside y yajer, Bruno. Una manito, un piecito, eso es lo que yo siempre cuestiono. Ya demasiado, ya se mariconeó ya el fútbol, Bruno. Así te digo, sencillamente. O sea, pero vos querés que siga el VAR, pero sí, quiero que siga. Sin ser demasiado sensible. Ya. Un dedo adelantado que no sea offside. Exactamente. Y otra cosa, el karma existe, Bruno. El karma le llegó a los bosteros. En la época de Bianchi se pasaron robando, Bruno. Déjate de joder. Es apoteótico, Bruno, verle llorar a los bosteros. Te encanta, vos. Me encanta al bostero me encanta verle llorar. Y cuando se plaguean y todo. Me encanta, hijo nuestro. Yo soy hincha Olimpia. Bueno. Me encanta, Bruno. Dale, un abrazo a todos. Un abrazo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua es a calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Hola, buenas tardes. Bruno. Señor, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Robert, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. No, me pareció que se perdió toda la esencia del fútbol, Bruno. No sé, mucha pérdida de tiempo, mucho, no sé. En vez de corregirla, como decís vos, los errores, digamos, escandalosos, ellos sí que arman el escándalo. Entonces, todo mal, lastimosamente, no sé ya. Lastimosamente, yo no estoy de acuerdo con el VAR. Se perdió toda la esencia. Y anoche Copa Libertadores de América y Johnny estaba viendo béisbol, ¿vio? Estaba viendo Gremio, Liga de Quito. Johnny González Contreras. Ahí está, su segundo apellido, gracias. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes grupo Baianos Acústico y el sábado DJ David, promos de cervezas barra libre de tragos, días triples, martes o domingos tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Hola, oyente en línea, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, campeón? ¿De dónde llamás? ¿Cuántos años tenés? 34 lambareño. A ver. Alguna vez quería hablar, Bruno, con Gabriel González, árbitro en 1984, México, el paraguayo. No sé si se acuerdan, morochón. Sí. Bueno, el tema, el tipo tenía un carácter, ¿verdad? O sea, hay que tener carácter, personalidad. Me mostró una tarjeta, pues yo le decía, no, yo no te creo, ¿verdad? Que estuviste mundial. Me mostró una tarjeta y le dije, ¿por qué le sacaste roja a este jugador? A Hungría no me acuerdo contra quién era yo. Hungría y le sacó roja. ¿Por qué me habló? Y ¿qué tiene que darle? No le entendí y le saqué roja. O sea, antes se le respetaba al árbitro. ¿Por qué? Porque era un tipo con carácter. Ahora, yo me voy, cuando se habla RAE, siempre en preferencia lado sur, y a los árbitros, a los líneas, les tiembla el brazo para levantar. O sea, dudan. Son tipos sin carácter, imagínate. Es lo mismo, Bruno, que me deje a mí un Ferrari F40A, me piso mal el acelerador y choco. ¿Por qué? Pues no estoy capacitado, ¿verdad? Entonces estos tipos que no están capacitados, ¿verdad? Imagínate, acá es un desastre, y se le dio imagínate, en las promociones en los partidos, Olimpia versus Cerro, ¿quién pone la imagen? No ponen a los jugadores, ponen de los árbitros, imagínate. Y entonces estos árbitros se creen las estrellas. Antes eran 3 árbitros, las 2 líneas, el árbitro y el veedor, ¿verdad? Pues ahora son entre 8, y el fútbol
se fundió, se hundió. Esa es la realidad, eso es lo que yo pienso. Y otra cosa también, el tema de las sanciones a Cerro la vez pasada se le hizo el chúmbale, el chaque, la Conmebol, porque se fue la hinchada a protestar. A esto de Boca Minero, acordate, le van a sancionar $500 cada uno y chao. Domínguez es un payaso, ¿qué querés que te diga? Eso nada más. Y a Chum quiero que le pregunte quién va a salir medalla de oro de curling masculino. Saludos, chao, chao. Un abrazo. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una supernoche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunícate al 021-492-811, 097-440-2020 con Atalaya Seguros. Especialmente de la parte disciplinaria, es cierto. Ahora es momento en la Conmebol de que no le tiemble el pulso ante los gigantes como había hecho con el tema de la sanción. Y a su última consulta, se equivocó de juegos. Curling es una disciplina de Juegos Olímpicos de Invierno que van a realizarse el próximo año cerca de Tokio, ahí en Beijing. Recordando que para el 32 va a ser en Brisbane. Después lo de París 24. Claro, París 24, Los Ángeles 28, Brisbane 32. Pero sí, curling es espectacular, pero es deporte de invierno. Vamos a ver. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos, dónde y cuántos años? Soy Solano Duarte de Lambaré, 74 años. Doble dosis, Ya, señor, sí. ¿no te inscribiste para irte a ver los partidos? Ya hace 45 días que hice la segunda vacunación. Ah, qué La bueno, segunda felicidades, qué bueno. Estoy Qué bueno. súper bien. Ahora, el fútbol no es el VAR ni los referees que están matando. Es la plata que ponen los dirigentes, que compran todo. Compran a los árbitros, compran a la gente del VAR, compran todo. Eso es lo que está matando al fútbol. Y va a matar. Yo hace rato no me voy a la cancha por eso. Hace rato. Hace como 20 años que no me voy a la cancha por eso. ¿Te recuerdas, por ejemplo, antes del VAR, aquel penal que cobró el famoso penal casi de la media cancha? Por ahí nomás viene Bruno. Los dirigentes son los que matan con su plata el fútbol, porque el fútbol produce mucha plata y entonces ponen para ganar, ¿verdad? Gastan 100,000 para después recibir $1,000,000. Así nomás. En Bristol, aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país, en roperos y mucho más. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Somier Koala Dormilón de 1.40 por 1.90. Precio normal, 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 84.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto y cuántos años tenés, por favor? Bueno, soy de Barrio San Pablo, mi nombre es Javier, tengo 44 años. Está bien. Javier, te escuchamos. Bueno, el tema del bar es, no sé quién, el personaje que fabricó este aparato. Digo aparato porque le está fundiendo al fútbol. Le está fundiendo al fútbol y le está sacando el ritmo del fútbol y no tiene significado. No tiene significado, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? El tema del VAR tiene mucho significado. Los árbitros ya se van a acostumbrar con el tema del VAR, los jugadores se van a acostumbrar al VAR. Entonces le sacan mucho el ritmo. Y el fútbol es un deporte fuerte, es choque con el cuerpo, y ahora apenas le choca a un jugador, se cae y hay que juega full. Le saca mucho el ritmo. Entonces, como un oyente llamó y que la hora de que hay que sacar la tela con el pie, y bueno, entonces no hace más fútbol. ¿A qué vamos a llegar entonces? Le saca mucho el ritmo al VAR.
Esa es mi opinión. Disculpe la molestia. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAB, sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Buenas tardes. Hola. Vamos para otro. Antes de seguir, les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto. Contigo, transforma tu casa en un hogar. Rápido Hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo, en todo lo que te mueve. Oyente en línea, hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿de dónde llamás? ¿Cuántos años? Sí, 48 años. Bueno, yo llamo Lambaré, estoy cerca de tu casa, Bruno. Sí. Quería nomás decir de que ustedes no piensan, no, la tendencia de los errores, así entre comillas errores, no se dan cuenta de que es siempre a favor. A ver, ¿te escuchamos? Sí, siempre es a favor de los equipos brasileños. Siempre los errores son no hay una tendencia de que siempre los errores tendrían que, cuando es un error se puede equivocar para ambos lados de los equipos, pero siempre los errores son contra los equipos de los que están jugando contra los brasileños. Eso no quiero que analicen. Gracias. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bien, no, señor. ¿De dónde llama? Acá de San Lorenzo. Su nombre y su nombre edad, por Francisco favor. Rexín. Sí, señor. Yo quiero opinar. Adelante. El fútbol no se puede transmitir como el tenis, porque el tenis te marca dónde cae la pelota, computarizado. Sí, ¿tú le ves el tenis? Sí, de vez en cuando, señor. Y donde cae la pelota, enseguida te marca la imagen donde se cayó la pelota. Claro, si fue afuera o adentro. Exacto. Y esa tecnología no se tiene que usar en vez del VAR. Debe computarizado, creo que no sé cómo hacer eso, donde se transmiten los partidos de la televisión. Es del tenis. Bueno, para Francisco. eso no le llamaba, señor. Don Francisco, muchas gracias por llamar. Hasta la próxima. Sí, señor. Sí. Julio, con todo en Luminotecnia. Mes de julio en Luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y que llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Andrés de San Bernardino, 36 años. Así como dijo Francisco, el tenis, por ejemplo, tiene algo interesante. El challenge. ¿Por qué los directores técnicos no pueden decirle al VAR, mira,
A mí no me gustó esta jugada, yo digo que esto no vale y ahí en todo caso se revisa. ¿Algo más, señor? Eso es todo. Muy amable, si gracias. querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Yo quiero hacer más que nada una consulta. Ayer, por ejemplo, en el partido de Boca, a mí no me pareció offside, pero se supone que el VAR es el que tiene que determinar si fue offside o no. ¿Por qué entonces le llamaron al referee principal para que venga a ver la jugada? Y eso es lo que crea muchas veces las suspicacias. Te digo, ¿cuál es tu nombre? Marcelo. Porque es una jugada de interpretación. Para el VAR estuvo lícitamente, o sea, ya hizo el fallo el VAR y lo que habría que determinar en la segunda jugada si es que interfirió o no interfirió el jugador de Boca González, el arquero. Cuando le llegan, si es que le... Exacto. O sea, básicamente por culpa del jugador de Boca, el arquero pierde la pelota. Es lo que se deja entender. Bueno, a ver, claro. Sí. Entiendo. Eso es lo que yo ayer no entendía, por qué el referee... Acá ya hubo algunas acciones similares. ¿Te acordás, por ejemplo, General Díaz Olimpia? El de Andolín. Exactamente, así mismo. Jugada de interpretación. Perfecto, muchas gracias. Dale. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Bien. Fede está por ahí. Está por acá. Contanos quién sos, cuántos años y de qué lugar llamás. Soy José de San Lorenzo, 38 años, pero ahora me estoy cerca de la terminal, está laburando. Está bien. ¿Te escucha Federico? No, José, soy Ariel. No, ya sé, pero me pareció que preguntaste por Federico. Federico, ¿sabes por qué? Te quería decir a Fede, tremendo el poder de las cadenas de transmisión de la tele, las Curepa, ¿verdad? Tremendo el poder, todo lo que movieron, o no sé si solo acá en Paraguay, porque creo que los demás países casi todos tienen su filial, vamos a decirle, de ESPN, pero tremendo el poder. Y el gol de ayer, bien anulado para mí, que siga el VAR, pero el gol del primer partido, mal anulado. Este gol sí bien anulado. De acuerdo. Pero reitero que siga el VAR. Nada más. Gracias. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas de pisos y gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Hola, buenas tardes. Ariel, Fermín, ¿cómo te habla? Hola Fermín, ¿qué tal? Al pelo, Ariel. ¿De dónde llamas, Fermín? Y contanos tu edad, por favor. 44 de Itagua. Te escuchamos. Ariel, una consulta para Chun, si es que algo puede saber él. Te escucha. Hay diferencias entre el VAR de la Premier y el VAR que se utiliza acá en Sudamérica, porque ahí funciona espectacularmente y no se pierde tiempo. Entonces, si ese es el problema, es inversión de tecnología y capacitación de la gente, o si no, no hay caso. Bueno, gracias. Ya te va a contestar Chun enseguida.
Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Diferente desde la celeridad, pero ellos también tienen su problema con el tema del offside fino. Por eso lo que se quiere hacer ahora es que sea más gruesa la línea. Claro, entonces, por ejemplo, si la línea hubiera sido más gruesa ayer, el Pulpo González no estaría adelantado, porque lo que no está en discusión es si es que fue offside, que el reglamento no discrimina el offside y que desde la parte futbolística ese jugador no sacó ventaja desde esa posición adelantada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan de Itazo. Sí, para mí, el VAR debería de, como estuvieron hablando con Lieberman, debería de cambiarse como aspecto la intervención del VAR y modificar que se hace más a un juego más transparente, a una intervención más transparente del VAR. Segundo punto. Hoy no juega Libertad la Sudamericana. Sí juega. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Para mañana hora. Dijimos. Ya pasó todo, ya no hay más vuelta que dar. Debería hacerse una campaña, los medios piensan hacer una campaña para que se pueda presionar y modificar algunos estatutos o reglamentos del uso del VAR. El plagueo a posteriori ya no creo que surja efecto, ¿verdad? Sino más bien hacer un movimiento, influencias para que se puedan modificar los reglamentos del VAR. Gracias, señor, por llamar, muy amable. Hemos repetido en varias ocasiones que después de la participación de la audiencia vamos a estar con Olimpia, Libertad, Campeonato. Hoy se juegan otros partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, clasificó San Paulo, clasificó Mineiro. Mineiro espera por el ganador de River Argentinos Juniors. Sí. Qué lindo, se podía dar el River Boca. Sí. Y no se va a dar. No River Mineiro Batallón, ¿eh? Con el antecedente, ¿sabes? Buenas tardes, oyente en línea. Hola. Pasamos a la otra línea de Maluque, por favor. Hola, buenas tardes. Se cortó. Colapsan los teléfonos, hermano querido. Qué suerte. Y acá el WhatsApp también está impresionante como envían los amigos. Hola. Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde y cuántos años tenés? Juan de Luque, 40 años. Sí. Yo quería nomás opinar algo en ayer, dijo. Ayer el referee volviendo al partido Boca Mineiro. Boca fue favorecido en todas las pelotas divididas. En todo el partido, Boca fue mucho más favorecido que Mineiro. Y la misma cosa, Argentina ganó la Copa América, porque fue muy favorecida contra todos los equipos que jugó, especialmente contra Paraguay y en la final contra Brasil no se le podía tocar a los purepas. Y yo no sé, ahora una pequeñez le pasa a ellos y comienzan a llorar. Y se cuera ese canal argentino, o sea, no se puede ver ahora el TV Argentina, todo es Boca. Y la verdad que es mejor que cerremos acá y hablemos de los equipos paraguayos. Un abrazo, Bruno. Sí, señor, ya en un minuto. Perfecto. Bruno, excelente programa. Para hoy puré de papa con costilla de cerdo. Qué bárbaro. Soy capaz de abandonar el programa ahora mismo y irme a comer esta costilla de cerdo, hermano querido. Con puré de papa. Qué bárbaro. Hola. Bruno. ¿Con quién hablamos y de dónde? Daniel García, 17 años, Asunción. 17 años tenés. Bueno, ¿y qué pensás del VAR? Y yo te voy a decir algo, yo estoy a favor del VAR, pero en el momento en que lo manejan seres humanos, ya sabemos que se van a equivocar en algún momento. Ahora, que se equivoquen todo el tiempo a favor de equipos brasileños, eso ya no es equivocación. Eso ya me parece sospechoso, porque con Cerro, y mira que yo estoy olimpista, pero a Cerro le ¿cómo se dice? Se quedaron mal. Primero en el offside ese de Boselli y después en el penal.
ayer lo de Mineiro en la ida y en la vuelta luego, y la verdad que yo le odio más a Mineiro todavía, porque primero en la final con Olimpia en el penal ese de Víctor que se adelantó 3.000 metros, y ahora con Boca, que es un equipo mío que me gusta, pero ¿por qué se le va a hacer? Pero es demasiado raro que todo el tiempo estén favoreciendo a los equipos brasileños. Yo no sé qué tiene ahí la Conmebol. Gracias por llamar. Ojo que no vaya a pasar ahora el jueves con Olimpia algo. Ajá, cómo no. Bueno, gracias por llamar, muy gentil, muy amable. Último oyente, y ya Olimpia está en Porto Alegre. Se prepara el contacto con Johnny, por favor, a través de los compañeros, con Fabio, con Wilson. Viene Johnny para analizar y contarnos noticias de Olimpia. Juega Libertad, ¿y qué equipazo prepara Libertad? ¿Qué equipazo tiene Libertad, hermano querido? Oyente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos, de dónde y cuántos años? Recién llamé, Bruno. Te voy a llamar, te digo para qué. Costillita grill mejor que la costilla normal, vamos a decir. ¿Y cuál es la costilla grill al horno, pio? No, te voy a explicar cuál es la diferencia. La costilla grill vos comprás, le sacan la tapa y la carne queda entre los huesos. Entonces, vos lo pones en la parrilla, enseguida se cocina. Por suponte, si a vos te gusta la cerveza y vos le aplicás la costilla normal, vamos a decir, te tiene demasiada grasa y no asienta. En cambio, la costilla grill, vos en media hora ya Pero está escúchame todo. un poco, yo por ejemplo me voy a la alemana y le digo, dame costilla grill de primera y me da la costilla grill, ¿verdad? Si tienen, bueno, te digo quién vende. Puedo decir, ¿verdad? Sí, no, meter, claro. La más rica es la costilla grill de Ochi. Claro, el corte de Ochi. Eh. Y después tenés Upisa, que no es no recomiendo tanto, pues es más buena la costilla grill de Ochi. Entonces vos le pones la sal condimentada del auspiciante y le metes un poquito, le pones un poquito de salsa de soja otra vez a la parrilla, vuelta y vuelta, crujiente, después con una cervecita espectaculares. Ya que metiste dos clientes, te recomiendo, pero no de costilla, el lomo ahumado de Altaus, probá un poco. Eso es un espectáculo, hermano. Y vos sabés que quería probar el chorizo artesanal. No sé qué tanto da golpe al bolsillo, pero voy a buscar eso. Probá, no te vas a arrepentir. Probá, buenos productos son. Otra cosa, Libertad. Soy cerrista por Libertad. El cuadro que se manda, ojalá y salga campeón por el bien del fútbol paraguayo. Ojalá y salga campeón Libertad. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo. Adiós. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es día de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Todo el mes de julio festejamos la amistad. Entérate de todos los detalles en nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Te esperamos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Iniciative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales. Vamos. Encontrándonos como @InitiativePY. Initiative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. Poné, Maluje, música Olimpia, por favor. Hoy juega Libertad, pero mañana Olimpia. Vamos a mirar, porque ayer la gente se entusiasmó con el tema de apostarla. Hoy a la mañana temprano me estaban preguntando si hubo cambio o no sobre el tema de los números. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Lo máximo es la costilla grill, dice ya acá Gerardo. No, anotado. Que en el deporte supo triunfar. Dale tu voz de fondo cuando pasa la voz comercial. Dice, bueno, ya no soy operador, hermano. Si Maluje, para que apunte nomás eso. Bueno, vamos a... Eso, métele.
cercano, con rumbo a la meta. ¿Va a ganar Olimpia hoy? Mañana. Mañana. No sé si va a ganar, pero va a pelear seriamente la clasificación. ¿Y qué es eso? No entiendo. Porque ganar sería, si yo te digo eso, es capaz que esté utilizando una bola de cristal. Pero yo creo que le va a pelear duramente al Inter. Te cambio. ¿Clasifica Olimpia mañana? Tiene muchas chances. Dani. Señor. Mañana gana Olimpia, mañana clasifica Olimpia. No, ni idea. ¿Ah? Ni idea. Desde la certeza. A lo último que le preguntaste a Ariel, repito mi respuesta, chances concretas. Inter paga 1.49, 4.60 Olimpia, empate 3.30. Federico. Sí. ¿La pregunta es la misma? Sí. Bueno, va a estar más difícil que la otra vez. Vos ahí estoy viendo. Hay una buena noticia para Olimpia y dos malas. En el Inter. La buena es que se mantiene Heitor como lateral derecho, que fue muy malo. Las dos malas noticias es que vuelven Moisés y Tyson. Moisés lateral izquierdo, anduvo muy bien los dos partidos. El 10. Y Tyson el conductor. Entonces un Inter reforzado respecto al juego de ida, ¿verdad? Va a estar difícil para Olimpia. Yo tenía mi esperanza de otra vez. Y Ariel y Dani como que... Bueno, Dani no pero... nada, pero Ariel dice... Que tenía muchas posibilidades. Yo creo que tiene posibilidades, pero... Me parece que... Pero por dos retornos, pero tan sí, buenos sí, son los sí, dos. Sí. Se elimina todo Olimpia mañana. No, pero va a estar difícil el partido. Va a estar muy difícil. ¿Por qué son negativos, Federico? No soy negativo. Más difícil que acá. Acá yo dije que Olimpia podía ganar el partido. Tuvo una gran actitud y ya hablamos de cómo jugó acá, ¿verdad? Y un equipo recompuesto, bien de la mente, corto, pero este equipo, con estos dos jugadores es otra cosa. No tener un equipo normal. Es un equipo bueno el del Inter, con estos dos retornos que tienen. Y se sacó una espina de encima también, ganó el fin de semana. No había ganado en toda la era Diego Aguirre. Juventud. Entonces, esto que tiene mucho que ver también con cómo llegan, el Inter llega mejor mañana que Olimpia. Ese es el punto. En Olimpia tendrá que decirlo Johnny. ¿Alguno apareció una sola duda? Me apareció una corriente. Ale Silva, apoyo Recalde. Sí. Ale Silva, apoyo Recalde. Recalde. Me dijo una persona tan cerca, me dijo, ¿sabía que puede jugar apoyo Recalde? Los Ortiz están, pero creo que Johnny va a estar ahora con ese tema, Ponemos otra vez. Bien. Olimpia es grande será. Sí, claro. Por dos jugadores Inter, no sé. ¿Cómo dijiste Tyson y el otro? No, Tyson y Moisés son buenos jugadores. Hacen que el Inter sea un equipo con más estatura futbolística. Tú bien lo sabes. Otra defendida de Patrick, que Patrick es un Moisés, tipo... Pero Moisés jugó acá. ¿Jugó acá Moisés? Sí, Moisés lateral izquierdo. Sí. Tyson el que... Tyson. Moisés no tenía Moisés acá, ¿eh? Moisés lateral izquierdo. Sí, el que jugó también el partido de aquel 6-1. Claro, alto y con proyección. Y al decir que Heitor se mantiene, el que no retorna... La duda es Yuri Alberto o Thiago Gallardo. El equipo necesita si es 9. Daniel Heitor, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Cayo Vidal, Tyson, Yuri Alberto o Thiago Gallardo. Bueno, el 0-0, primer tiempo, 0-0. Y resultado final, o sea, segundo tiempo. Si se mantiene 0-0 los dos tiempos. ¿Cuándo? 8.60. No, muchísimo. Imagínate que eso está dentro de los planes. Atendé, Federico. Así como ayer fueron Mineiro y Boca, ¿verdad? Atendé. Sí. Cero a 0 primer tiempo. Y 0-1. O sea, que gana Olimpia el segundo tiempo 1-0. 24. Cero a 0 primer tiempo. Gana Olimpia 0-2.
50. Pero miren qué gente, pero miren qué hinchada, ya lo sabe la gente, somos del Rey de Copa. Está Johnny adelanta, Richard Ortiz va de titular, dice. Sí. Escena más positiva, Federico, hermano querido. ¿Por qué? Pero miren qué hinchada, ya lo sabe la gente, somos del Rey de Copas. Olimpia Gonzagana será en instancias. Un vacilón, pues vemos a nuestro Olimpia siempre mejor, del eje viejo decano a la afición. Ariel que está poniendo ficha por Olimpia, ¿eh? Dani no sabe, no responde, no vota. Campeón de campeones. Chance concreta. ¿Eh? Chance concreta te digo. Eso es sí. Un poco maquillado, pero sí. Deporte supo triunfar y que fue cuna de muchos campeones que en 1000 ocasiones hicieron planear nuestros colores, que vencedores orgullo fueron del Paraguay. Gol del Olimpia, grita la hinchada con gran orgullo y emoción. ¿Qué tal, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo está el espíritu, Johnny? Bien. ¿Está escuchando a la mesa? Sí, sorprendido. ¿Por qué, Johnny? Y esperaba del señor Chun un sí directo. Acá ven la música. La pregunta, y va Johnny después con todo. La pregunta que le va a hacer Puré a Chum. Sí, la de ayer. No me olvidé. Mira que me parece que ayer, Bruno, terminamos el programa con un ranking espectacular esperando la pregunta. Sí, no, y segunda parte, vete, ahora pues Netflix hace así la serie. Te hace... expectativa. No, claro. Para que esté atento otra vez a lo Sí, no, tiene que esperar. ¿Qué va a hacer, mano? Genera ganas. Sí. Es más, te hacen otra vez seguimiento después de cada personaje de la serie otra vez. Espectacular. ¿Qué no te gusta, Federico? ¿Qué es lo que te pasa, Federico, hoy? No, sé que dejé de ver serie, mucha vuelta. ¿Qué, Federico? Mucha vuelta. ¿Qué te puede poner de buen humor ahora? ¿Eh? ¿Qué te puede poner de buen humor? No, pedí lo que quieras, hermano. Vamos a pedir delivery, dale. De buen humor. Aquí que le dije más café y no. Bueno, tráiganle café a Federico. Está medio pirebaílla. No, estoy bien. Está con toda la serie. Estoy bien, leyendo muchas cosas. Dos jugadores Inter que Olimpia luego no sé. No sé quién más. Va a estar más complicado que el partido de día, obviamente. Bueno. No descubro nada. No estaba mirando más. Tantas cosas no trae recuerdo. Vos sabés que ayer cuando pateé a jugador de Mineiro y se cae era inevitable de acordarnos al tanque, ¿verdad? El tanque Ferreira. Sí. Que en ese mismo arco se cayó. Por el resbalón. El resbalón. ¿Cómo se resbaló? Palermo metió uno así. Y para más saber que el tipo parece que piensa que es en tiempo real del juego de fútbol, ¿verdad? Sí, la forma que quería la pelota. No, que mira al costado como diciendo al asistente de rebaleo, algo pasó, no se puede repetir el penal. Y después se dio cuenta que... Además, él era tipo Inglaterra, el Southgate. Claro, él entró solamente para patear el penal. Él entró sobre la hora. Y se rebaló. Sí. Bueno, la pregunta, señores, Johnny, atende. Silencio, por favor, si saben. Dani Chum, vos que tanto sabes. No quiero. Filósofo, comentarista, embajador. Está presionando. Es que no soy nada. Políglota. Eso quiere decir que habla muchos idiomas, señora. ¿Entendés, va? El profesor Girafal le dice mucho eso.
Bueno, mi Ana, pues yo hablo de Chuni Girafales, me dice. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. A ver. Espero que la expectativa. Y después, Johnny ya va con lo de Olimpia. Preparamos a Gerardo Libertad. Vamos con los partidos de Copa Libertadores, Sudamericana. San Paulo, ¿qué partido hizo San Paulo ayer? El segundo gol es una cátedra de profundidad, será un pase al vacío. Marquinhos al gol. Espectacular, entre dos defensores se filtra la pelota y entra él. Pero qué bien, Mira que repitió muchas veces San Pablo, ensayó y preparó esa jugada. Juega San Pablo. Sí, por eso, porque evidentemente el Pelilaro, ¿cómo se llama? Benítez, creo que es el argentino. Sí. Que cuando tomaba era buscar, y Marquinhos ya picaba en el vacío perfilado, ya preparado para, preparado para esa acción. No es algo sacado de la improvisación, me parece, de la jugada. Habla Federico. No le estoy diciendo, no vengo porque me emocionó San Pablo ayer. Sacó pecho. Me emocionó. Diciendo que el segundo gol es una, ¿cómo se llama? Para trabajo práctico, para mostrarle a los jugadores, los equipos, ¿verdad? No a la escuela de fútbol, a los jugadores. A los jugadores, ¿verdad? Totalmente. Profundidad se llama la práctica. Espectacular. Profundidad, qué espectacular. También hay que mostrarle que todo bien con el tema del buen pie y la salida, pero no puedes meter volante para que te jueguen de stopper. Justamente, como le cuesta a los jugadores de Racing, porque la primera salida fue brillante. No sé si te queda en la mente que le hizo una pisadita, le hizo pasar al brasileño, y después cómo se va a perder, increíble. Pero cómo cambió Pizzi. Pizzi, el primer ciclo de un técnico defensivo en Racing, cuando casi lo echan, y después volvió todo lo contrario, porque Racing los dos partidos fue muy ofensivos, y ayer estuvo iluminado San Pablo. Le marcaron mucho en el partido, ya que estamos hablando de la Copa Libertadores el año pasado, que se jugó a fines del año pasado y este año. Ese partido de vuelta, viste que en la ida de Lorenzo había hecho el gol. Sí. Y en la vuelta Racing fue a colgarse el travesaño. ¿La de Boca? Claro, fue horrible. Pero en Avellaneda San Pablo metió ayer chapa de campeonato. En Avellaneda le ganó 3-1. Crespo dijo, yo tenía que cambiar porque primero tengo un equipo, y el Marquinhos no tiene 18 años tiene. Ahí es donde vamos, no es nené, no es un tipo que tuvo, dijo, ayer marcó su primer gol en el fútbol profesional. Creo que era su tercer o cuarto partido. Cuando llegó Racing al descuento del 3-1, estuvo cerquita de marcar rápidamente el tercero, el arquero sacó el ángulo, lo cual iba a poner muy vibrante la parte final del juego. Pero igual 3-3 no. Sí, 3-3 no iba. Ya no. Pero por eso el 2-1 ya. En el 2-0 yo veía muchos cambiaron. Fue a los 60, 65 por ahí. Yo en el 2-0 muchos fueron al escándalo. Aparte de esa altura muchos ya estábamos esperando ya el tema del escándalo, así porque el anuncio de Viñolo. No los puedo ni ver y no quiero escucharle más, pero esta línea como uno sabía, el morbo quería. Yo como ya que me dio un poco mal, estaba acostado cuando vi el gol anulado, me levanté ya la adrenalina, pero después un partido así acostado, ¿verdad? Me levanté, ya me iban a estar sentado a caminar y después esperando lo de la noche, y la frutilla de la torta fue Riquelme, ¿verdad? Declarando para todos los canales a la madrugada. Sí. Es lo que dijo hoy. Él nunca vio que Boca ganó los dos partidos y se eliminó. Sí, y hoy el que era vicepresidente de Boca, Mario Perolini. Sí, le pegó con todo. Que salió porque se peleó con Riquelme. Sí. Dijo, no pueden hablar a las 2 de la mañana. Dijo, cuando tenía que hablar después del partido de ida. Y protestar a la Comebol. ¿De qué se iba a hablar a las 2 de la mañana? Y pelearte con Pato Vica, ¿verdad? Sí. Entonces está bien, Perolini. Grande Perolini. Muy vivo. Bueno, Johnny. Señor. Atento. Sí. Chum. Señor, hay comunicado de Boca, ¿verdad? Digo,
A ver, ponemos y comunicado a Boca. Pero vamos a seguir con el tema del Barça. Viñolo sigue llorando, No. Boca denuncia que lo robaron. Hay una denuncia de que cuando se habla de maliciosa e intencionada, nos sacaron algo. Es lo que dice la gente de Boca. Lo acontecido marca un hecho sin precedentes por ser el único caso en donde ganando los 2 partidos de la serie, el club queda eliminado de la competencia. Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental. De los comunicados más fuertes, viste que los comunicados muchas veces no dicen nada. Este dice todo. Es rupturista absolutamente. Además, estos comunicados son redactados por abogados de Boca. No lo redacta Ameal. Tiene la intención de lo que está diciendo, sí. ¿Sabe lo que quiere decir? Claro. No es que eso es lo que piensa Boca. Que está Riquelme dijo, vamos a mandar un comunicado. No, estos son los abogados de Boca. Sí, claro. El comunicado lo redactan abogados de Boca. Vas a tener la firma seguramente de Boca. Abogados, pero el párrafo que repetiste como 5 veces, eso es de la gente de Boca. No, un abogado que dice... No, manifiesta lo que quiere expresar Boca. Para mí lo peor es la última. Sí, vamos a ver esto. Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan de manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental. Bravísima, esa línea. Terrible. Tampoco podemos dejar pasar el hecho que desde la máxima autoridad del Club Atlético Mineiro se fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días hasta llegar a los lamentables hechos en los que fueron damnificados físicamente nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, quienes tuvieron que estar demorados por más de 12 horas en situaciones lamentables con el fin de no romper la burbuja sanitaria. Boca no se movió del micro. Es que no podían salir del micro. Una vez más hemos sido perjudicados por decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo y mucho con el manejo arbitrario de una competición que no lo merece. Con el manejo arbitrario. Jorge Amor Ameal. Es durísimo el comunicado. Bueno, ahí está, el comunicado de Boca, bueno, ya está. Muchas gracias. Dani, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vos sabés? ¿Esa ya es la pregunta? Sí, ahora, ¿cómo vos sabés cuando la bufanda es de mujer o es de hombre? Te pregunto en serio. No. ¿En serio te estoy preguntando, Dani? ¿En serio? Sí. Si esta sabes, yo ya me voy. Ya digo que vos sabés todo. No. Para demostrarte mi nivel de desconocimiento e ignorancia, me estoy enterando que ese es un producto que no es unisex. ¿En serio me estás diciendo? Sí, agarrar la bufanda y te pones. ¿Qué vas a estar viendo? No, pero te pusiste una de mujer. Señorita, ¿qué hace una con una de hombre? No, yo... ¿Vos no sabes? ¿En serio me estás hablando? ¿En serio te estoy diciendo? Para demostrarte que esto yo... Cae un ídolo, señores. Johnny, se está cayendo tu ídolo, hermano. No, pero me parece que es algo que nadie va a responder. Federico. Me parece que mantiene su estatus. No, Federico, ¿cómo sabes una bufanda hombre y una de mujer? No, de hecho... Yo con mi señora bufanda y son parecidas. Yo uso bufanda de mi señora, por ejemplo. No, por eso. O sea, ¿usted usa una bufanda de mujer? Sí, o sea, de la señora. Encuentro ahí y me pongo. Normalmente no uso, pero cuando hace mucho frío sí. Claro, uno no usa bufanda hace mucho, ¿no? Claro. Pero... No, hace mucho no de hecho, usar la bufanda lo medio, no sé. ¿Qué cosa? En este país, muy accesorio. La bufanda, por favor. Ya sé, pero digo, si uso... Lo que pasa es que acá se usa bufanda, no vos venís, estás encerrado acá y si estás por la calle, sí, mucho tiempo, ¿verdad? Pero... No, la bufanda... Ariel, ¿vos sabés cómo es la bufanda de la mujer y cómo es la del hombre? No. La verdad que yo de chico habré usado, pero no. Bufanda cuadra, ¿verdad? Sí. 2, 3 llamadas y vamos a Olimpia. Bufanda, hombre y mujer, ¿cómo se diferencia? Ya le tiempo a googlear a la gente. Yo no creo. Ya le tiempo a googlear. Algunos están buscando ya para llamar. Y yo le voy a contar por qué. Milenia seguramente que ya encontró ya. Porque él tiene una aplicación que... No, vení, Nelson. Vení, acércate, por favor. Va a contestar Nelson. No, pero en serio, yo la otra vez. Ya pensé. Yo juro que... El tema de este y de este, sí. Yo no sabía lo de la bufanda del hombre y la mujer. Mi mamá me regaló una bufanda. Acá me dijeron algo que pensé yo, pero... Vos sabés que, Federico, sí. Y después yo me pongo todo feliz y veo algo raro, digo, pero esto es medio
y un solo color tiene, color así crema, color, ¿cómo te decís? Beige, ¿verdad? Pero no, y agarro espera, y después miro y dice, vení Nelson, vení, después dice bufanda para dama, y ahí dije yo, agarré y le saqué la etiqueta. Y bueno, entonces vos sos de lo que te... Y uso la bufanda de mi mamá, que mi mamá me regaló, no me interesa, que digan lo que digan, pero... ¿Y cómo vas a preguntar entonces eso? Yo no sabía... Gracias, muy amable. Una torta yo agarré un pedazo, por favor. No, en serio, yo no sabía que existe la bufanda para el hombre y para la mujer. Hay oyentes en línea que puedan evacuar esto. Nelson, acércate, por favor. Acércate. Nelson, ¿vos sabés que existe la bufanda para hombre y para mujer? Hay una tienda a la que yo me fui que decía bufanda para mujeres, pero creo que por una cuestión de tela. Pero vi una bufanda ¿verdad que para mujer. bueno, entonces quiere decir que hay para hombre y para mujer? Pero es una cuestión de tela. Bueno, por ahí. Y hay una cuestión medio nueva. No, porque... la forma de la lana, me imagino yo. La otra tipo piel, ¿cómo es la lana de...? Porque ahora me acuerdo que una bufanda tiene final también. No me aparezca con una bufanda rara. No, yo tengo bufanda de club que tengo. Que son muy lindas. Pero ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo. Para usarla. Pero la bufanda club usamos la misma, ¿verdad? No, yo en la previa de los... ¿Cuál es la que vos decís? Me gustaría buscar una foto acá. Sí, es lisa, total, y después termina con así flequillos. Exactamente. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Bruno? Sí, ¿cómo te va a hacer? ¿Cómo andamos? Bien. Yo digo que la bufanda para las mujeres son de seda principalmente. ¿De seda? También se usa en el invierno, ¿verdad? Acá se abollan acá en el cuello y se mete la cola para adentro del abrigo. Y las de lana sí que son las que tienen colores femeninos, rosaditos, algunas combinaciones que son... pero eso es muy evidente, no te vas a poner ahí, pues ya estaba... No, acá... ya pasamos la vereda enfrente. esa voz, hermano, muy reconocida, te quiero mucho. Como limpita te digo que fue un robo lo que pasó con Cerro la otra vez en su partido por la Copa, o sea, alevosísimo. Y muchas veces el arbitraje le ayudó a los argentinos y ahora se plagia. ¿Cuántas veces a nivel de selección? Sí, a Paraguay, ¿cuántas veces le perjudicaron? ¿Cuántas veces nos cocinaron? José, la otra vez le conté a Ariel la anécdota de San Pirópolis, que donó los papeles picados para el recibimiento de Olimpia del 79. Sí, señor, yo fui testigo porque yo trabajé cuando eso con el comité Benicio Ferreira, que nuestro jefe de hinchada era el gran Virgilio Díaz Bedoya. Sí, señor, comité Benicio Ferreira, escuchá que esto, Ariel. Benicio Ferreira, cuando eso no había todavía la violencia, éramos la familia iba a la grada y éramos un grupo de habitués que nos unimos y formamos ese comité. Así es, Bruno. Y quiero apelo a Orteman, o sea, que por favor de rodillas me ha ido acá hasta Porto Alegre para que no le ponga Orteman como lateral derecho. O sea. ¿A quién? ¿A Otálvaro? A Otálvaro. Bueno. Porque Salazar cumplió la otra vez, jugó bastante bien, ¿será? No, pues está anunciado Salazar de titular para hoy. Ahora gracias. Johnny va a contar toda la información. Gracias, Diosito. Un abrazo, Bruno. Chao, José. Chao. Chao, hermano, adiós. Un amigo, José Lescano. Me había contado la anécdota de... Porque él... ¿A qué época? Sí, es de la comité Benicio Ferreira. Y Díaz Bedoya falleció hace poco, ¿verdad? Que tuvo muy grandes recuerdos. Sí, señor. Estaban varios. Está bien el tema, ya entiendo yo. Sí. De hecho, si tengo un lugar unisex, no te vas a comprar una bufanda para mujer. Porque tiene esa diferencia expresa. Esa diferencia. Está bien. Sí. Qué bárbaro. ¿Solucionó entonces el problema de bufanda? Vamos con Johnny. Johnny. Señor. ¿Está confirmado Olimpia o hay alguna duda? Está en la práctica de hoy a la tarde para confirmar la única duda que tiene el técnico, si va Alejandro Silva o va el Pollo Recalde. Creo que a esta altura, por lo que necesita Olimpia, velocidad, porque va a jugar con 4 en el fondo, 3 volantes bien marcados, Richard por Sousa y Brian Ojeda pondrá un extremo, que sería Alejandro Silva, bajar, colaborar con la zona defensiva, porque este va a ser un partido donde Olimpia va a tener mucha tarea defensiva. Entonces Alejandro Silva tendría que bajar un poco más, o en todo caso poner a Derlis, que juegue por esa zona,
meter un poco por el medio al Pollo Recalde o tirarlo directamente al Pollo Recalde en lugar de Alejandro Silva y dejar a Pita en punta para el partido de mañana. Atendé, Johnny, nos envía una dama y le agradezco mucho. Hola, sobre las bufandas. Para hombres es más ancha, de lana y tiene flecos. Para mujeres son estampadas, más finas y los flecos son más largos. Cuando hacíamos en la escuela las bufandas con esas maderas con clavo, la profe nos daba una medida del ancho para dama y el ancho para hombres. Julián Olmedo, es Julián, pero aparece en la foto una mujer, yo pensé que por eso era una dama la que nos escribió. Ahí está la explicación. Bien clarito. Así como dijimos con Milenia, más fina también es más fina. Sí, está bien. Ahí está. Bueno. ¿Vos estás confiado, Johnny? ¿Estás confiado? Totalmente. Explicaba ayer el momento del equipo brasileño, si bien empezó a ganar, pero su primera victoria con este técnico no juega bien. Olimpia, su primer partido oficial Copa Libertadores, y jugó un partido como se juega Copa Libertadores. Por allí viene la confianza. Está bien. Bueno, viajó Roque. ¿Tenés la lista de viajeros? Sí, señor. Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Marina Zamendia, Víctor Salazar, Antonina Alcaraz, Iván Torres, Saúl Salcedo, Luis Cáceres, Sergio Álvaro, Alejandro Silva, Edgardo Orsuza, Brian Ojeda, Marcelo Cigarrilla, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz, Richard Ortiz, William Mendieta, Néstor Camacho, Jorge Recalde, Walter González, Isidro Pita, Derlis González y Roque Santa Cruz no aparecen en la lista. Ramón Sosa, titular en el partido por el campeonato local ante River, no aparece Ale, titular en el partido ante Angelito. Ramón Sosa y Ale, cuestiones técnicas, cuestiones del técnico en este caso, no están en esta lista. Uno esperaba verlo a Ramón Sosa, pero su rendimiento lo aleja primero de los convocados y por supuesto del equipo titular. ¿Roque va a estar en la banca entonces? Sí, Roque estará en la banca, y así como si por allí el técnico se decide por Alejandro Silva, el Pollo Recalde también otro en la banca. Bueno, está muy bien. Bueno, llegó a Porto Alegre Olimpia. Esta tarde practican la sede de Gremio. No va a ser reconocimiento a Luis Río del Estadio del Internacional, ¿verdad? No. Ya acostumbran estos equipos, Bruno, trabajar fuerte en un escenario alternativo. De repente va un enviado o va el capitán o alguien del cuerpo técnico para ver el estado del campo de juego, o directamente ya en el día del partido. Van un poco más temprano, ingresa el plantel, pero ya reconocimiento no se hace. Más bien se trabaja en un campo alternativo corrigiendo errores. Pregunta un oyente, 0972-730-730. ¿Olimpia practicó penales? Sí, claro. Tiene que practicar penales. Me imagino que hay un técnico que prepara... No, pero practicó, no practicó, ¿vos sabés o no sabés? Yo no pude confirmar, pero imagino que tiene que practicar. Si un arquero ataja penales, a partir de ahí puede... Fue campeón del campeonato clausura con Gorosito, llegando vía penales. Sí, o sea que en cuanto a su número tiene más penales, o sea, tiene más de la mitad de los penales que le patearon atajados. Solamente él e Ignacio Don tuvieron en su momento ese tema, ponerle patearon 20 y tiene 12. Entonces es muy bueno. Hay que ver quiénes son los penaleros de Olimpia también, ¿verdad? Ahora que hay... Porque mirá que más allá del VAR y eso, como estaba diciendo algunos colegas argentinos de ahí, que los penales de Boca ayer los patearon muy mal. Derlis, Alejandro Silva. Derlis, Silva, Richard Ortiz, ahí tienes 3. El penal de Izquierdo fue horrible. El de Boca. ¿Izquierdo el que le tira a la mano al arquero? No, arriba. El que le tira Villa fue el de la mano. Pero ahí hubo mérito del arquero, pues no se movió, Federico. No, pues le aguantó. A veces pues se tira el arquero. Hay uno, el argentino, el Nacho tira al medio también, pero fuerte. No, el de Izquierdo fue... Jul por lo menos le pega al palo, pero el de Izquierdo, el de Boca... El que mejor le pegó fue Junior. Sí, Junior y Rojo. Categoría, sí.
Rojo y Junior, luego le pegan al mismo lado. Sí. Abajo. Sí, sí. Pero sí. al colocando y Rojo sí bien fuerte. Camacho sí está. Y Camacho le pega la penal, ¿eh? Sí. Porque Roque no es penalero. No. Tito puede ser. ¿Quién? Tito es penalero. Contra Cerro había hecho, sí. ¿Quién va a estar en el bar? Pregunta Johnny, alguien acá. Y Bascuñán. El chileno, ¿no? El mismo de ayer. Sí, señor. Vayan Ojeda, me dicen aquí también. Ojeda penalero, me dice acá un oyente. Sí. No está bien cubierto, a menos en la hipótesis. Sí. El 1 es Ale. Porque si vos pensás que ayer los unos ayer fallaron, o sea, el 1 Hulk. El 1 de Mineiro. Claro, el 1 de Mineiro, sí, le pegó muy bien. Preguntarle a Johnny qué piensa del regalo que recibió la chica de fútbol femenino, dice. ¿A qué se refiere eso? El regalo, sí, pasa que una empresa patrocina al Olimpia y en cada partido que gana el club, esta empresa va entregando el premio a la mejor. Y ayer recibió una chica, muy buen partido de Olimpia, victoria ante Guaraní, 2-1, entonces esta señorita se llevó un lote de ollas en este caso, y hubo crítica por parte de algunas mujeres por qué se le regala olla a una jugadora. A mí me parece espectacular que primero aparezca una empresa que ponga dinero, que ponga premio, y por qué ven la parte negativa. O sea, hubo crítica porque se les regaló las ollas. Exactamente. ¿Pero de quién fue la crítica? Y principalmente de mujeres, porque se lleva más hacia el machismo que el feminismo, que esto, que aquello. Pero la jugadora o la jugadora en cuestión no se quejó. No, para nada, al contrario. Ella estaba feliz. En redes sociales nomás lo que... Sí, señor. La feminazi y compañía. Exactamente. La señorita muy contenta, imagino que la señora madre de esta joven va a tener olla nueva, un regalo espectacular. Porque hay que explicar, Johnny, que Tramontina pues es uno de los auspiciantes del Olimpia. Y en carpeta de Tramontina brotada. Y estoy con Tramontina, estoy realmente, porque estábamos calculando el precio, Bruno, total, son casi 1 millón de guaraníes. Imagínense ganar en un partido del fútbol femenino, una jovencita que se gane ese premio espectacular. Vos sabés que a mí me regalás, yo me pongo feliz, hermano, la olla esta, ¿cómo se llama? La inoxidable. No, antiadherente. Ahora pues son todas antiadherentes, espectaculares, eso no. No, yo también, yo quisiera ver un premio de Tramontina también, Johnny, Claro. Y eso le aclaraba a una señorita, a una señora en este caso, una periodista. Pero vos entonces entraste en Twitter, Johnny, en el Maracayá, en la discusión de En realidad fue la respuesta a una señora que cuestionaba el premio, y yo le decía, no se puede mirar la parte positiva, que aparezca una empresa, que ponga premio. Claro. La figura del fútbol masculino no tiene absolutamente nada. Aquí llamó en las redes sociales la queja de catarata de las mujeres tomaron como una discriminación, dice. Claro, así ¿Por qué veo tanto extremismo? Sí, ya ve. Lo que sí que, como dice Johnny, a la jugadora se la ve re feliz en la foto. Sí. Y como vos estás diciendo, le aparece a la mamá en la casa con artículos por 1 millón de guaraníes, Johnny. Aquella moto de la Copa Paraguay quisiera, ¿te verdad? Según Gerardo, el utilero creo que se quedó con la moto. Claro, creo que le dieron a Pablo Velázquez y le regaló al utilero. Mira. Bruno. No, sonriente espectacular está. ¿Qué ve tanto escándalo? No pasa con nada. Tranquilo, ¿no? Así no. Así va a ver el baño. Así no. ¿Por qué, vio? Anímate. Tramontina debería fabricar celulares, autos para el fútbol femenino. Pita también es penalero, dice. Walter González, ¿está o no está? Dice Johnny. Walter González estará en la banca de expectativa. Walter era penalero también. Cuando era titular, me acuerdo un gol de penal en un clásico también. De Walter. Tiene mucho penalero, Olimpia, Tiene esa... Hay que ver cómo está para el momento, ¿verdad? Pollo Recalde mismo penalero, dice otro oyente. También le pega muy bien. A Juanma quiero escucharle, dice. Otro dice, Bruno, nunca le ponga salsa de soja a tu asado, dice. No, yo nunca le pongo salsa de soja, hermano. No, yo siempre le pongo.
siempre le pongo salsa de soja. No, a mí no me invite Johnny Tosondo. A mi carne. ¿Eh? Le da un sabor espectacular. Yo le pongo un poquito de sal gruesa y nada más. Salsa, ¿cómo se llama esa salsa de soja? No puede poner al asado, Johnny. No. Le da un sabor espectacular. Viste, por eso te mira señal de casé ese día. Es que es buen asadero. No te va a poner jamás salsa de soja, olvídate. No. Yo le pongo esa sal gruesa rosada, creo que no sé, del Himalaya, y Himalaya mambo bien. También está la condimentada, esa de arco iris, espectacular. Tiene un saborcito medio de ajo con una cosa espectacular. Bueno, Johnny, repetí probable equipo Olimpia y hablamos de Libertad, por favor. Alfredo Aguilar, Lito Salazar, Saúl Salcedo, Antonín de Caraz, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Edgardo Sousa, Brian Ojeda, Derlis González e Isidro Pinta. Me juro que Alejandro Silva estará en el equipo titular del Olimpia. Gracias, Johnny. Un abrazo. ¿Ya comiste, Johnny? Señor. ¿Ya comiste? No todavía, a las 14. Bueno, ¿cuál es el menú para hoy? Hoy es un tallarín. Enhorabuena, gracias, Johnny. Hasta luego, señor. Chao, chao. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos. ¿No anda tu micrófono? ¿No está saliendo? Ahora nomás, ¿verdad? Claro. Ahora nomás. Bueno, vamos a esperar que el micrófono de Edgarcito salga. Besos ya se fue al espacio y nosotros nuestro micrófono no podemos poner. En 10 segundos y volvió otra vez. ¿Verdad? En el 3 estoy, en el 3. Hola. Bueno. Ahí está. Aló. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595-2891-1000, Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado a videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bruno, parece que Chun se enojó con tu pregunta en la bufanda. Dice, no, creo que no, No, era... Todo lo contrario, yo expreso mi desconocimiento a las cosas que... Acá preguntamos la final de la NBA, ¿quién ganó? ¿Cómo salió? Yo cuando estaban hablando ustedes lo de... ¿En qué momento se coronaba de la noche para tener un poco la referencia? Yo estaba haciendo ya el zapping, vi el partido de Boca Mineiro, y después ya estaba haciendo zapping entre lo de Racing y lo de Milwaukee Phoenix, y cuando viene el segundo gol ya dije, bueno, terminó acá y... O sea, yo el escándalo de la cadena veía nomás por redes, pero el partido de Milwaukee contra Phoenix, los Bucks ganando su segundo título después de 50 años. Después de 50 años, con Giannis Antetokounmpo, que realmente consiguió su sueño americano. Un griego, ascendencia nigeriana, que en el 2013 grabó un video diciendo: yo quiero ser jugador profesional. En el 2014, cuando es drafteado por Milwaukee, dice: está muy bueno esto porque acá hay helado. Así hablaba el chico que hoy en día fue MVP de las finales y es un crack, y ganó entonces en el sexto partido 4-2, eso en las finales de la NBA. El gusto de estar con Rodrigo Benítez. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo. Gracias por atendernos y por dejar socializar un poco tu nombre primero
Y segundo, para que la gente sepa un poquitito que sos un hincha, sos una persona que se inscribió para ir a uno de los partidos del campeonato. Te pregunto... Así mismo, Bruno. Ayer cuando levantaron el link en el Twitter, ingresé, pero es muy fácil el ingresar. Y por suerte me tocó la oportunidad de volver a la cancha y ansioso. Rodrigo, ¿te puedo hacer un par de preguntas? ¿Vos, para qué partido te inscribiste? Cerro Libertad. ¿Sos hincha de? Cerrista. De Cerro Porteño. Sí, ¿Y vos te vacunaste, tenés 2 dosis o una sola? Yo tengo puestas las 2 dosis. ¿Sos personal de blanco? ¿O tenías enfermedad? Creo que ya hace 3 meses que recibimos la segunda dosis. ¿Vos sos personal de blanco? Sí, señor, soy licenciado en enfermería, trabajo en el IPS Central. Licenciado en enfermería. Rodrigo, ¿y cómo fue? ¿Ingresaste? ¿Qué te dice? Explica un poco así más o menos cómo es el tema. Cuando ingresas en el link, te da directamente que pongas tu nombre completo y tu número de cédula. Y ya te salta, o sea, el sistema en sí, por lo visto que ya está con la base del ministerio, ya salta directo si tenés tus 2 dosis. La primera parte para completar tus datos personales, si es que no tenés tu segunda dosis, directamente el sistema ya te advierte que hay un problema en cuanto a tu aplicación de vacuna, porque probamos con un amigo que él tiene su primera dosis y el sistema le saltaba eso. Él probó y le saltó que le falta claro, porque eso pues está todo sistematizado por el Ministerio de Salud Pública. O sea que es una cosa sencilla, fácil. Sí, muy rápido, en 5 minutos, y te dan las opciones de los 3 partidos, creo que es Cerro Libertad, Luque, no me acuerdo mucho, Luque Sol, las opciones que te da. Y Nacional Guaraní. Nacional Guaraní, sí. Recordemos que hoy se confirmaba que para Nacional y para Sol, las 2 canchas, solamente 1.000 personas. 1.000. Y Cerro Libertad 2.000. Sí, señor. 2.000. O sea, por la capacidad de la cancha. Sí. ¿Y qué te dijo después Una vez que vos pasás esa primera etapa de completar los espacios, o sea, te pon tu nombre, apellido completo, tus 2 apellidos, porque yo ingresé un apellido nomás y no me aceptó. Tu número de cédula y te da la opción para continuar. Cuando tenés tus 2 vacunas te da la opción a continuar. La segunda parte del link aparece para completar otra vez tus datos, tu número de teléfono, tu ciudad, si vivís acá en zona central, y te da para sacar una foto de tu celular, de tu cédula y de la ficha de la vacunación. De vacunación. Pero después no te envían un mensaje, algo de que cuándo tenés que presentarte para hacerte el hisopado. No te mandan directamente en la pantalla, vos completando todo, te avisa en la pantalla de que vos cuándo y a qué hora te vas para el PCR antes del partido. Ahí ya te dice el horario, todo. Sí, todo, te sale el horario. A mí mi horario es de 7 a 8, por ejemplo. ¿Cuándo? El sábado de 7 a 8 de la mañana. De otro amigo que es odontólogo, él tiene sábado de 8 a 9. Y para cerrar te pregunto, ¿pensás llevar algún atuendo especial, alguna pancarta alusiva a la lucha que justamente ustedes, los hombres vestidos de blanco, licenciados, enfermeros, enfermeras, médicos, doctores, todo lo que todos los que estuvieron en la primera línea de la batalla durísima, que continúan en la primera línea de batalla poniéndose? Estaba pensando llevar una pancarta. ¿En serio? Porque tengo muchos amigos que se me fue, Bruno, muchos conocidos también. Dentro de mi trabajo en sí, tengo muchos amigos que perdieron la batalla y por los que se nos fueron, ¿verdad? ¿En serio?
hasta ahora sigue latente ahí porque hay dos amigos que eran muy cercanos a mí que perdieron la batalla y nada. Por sobre todo eso, sigue doliendo esa primera línea que de hecho que tenemos que decir estaba bastante desnuda. Había veces que no teníamos insumos, faltaban muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, a Dios gracias, está terminando esto. Está mermando, no está terminando, pero está mermando bastante. Y en tu caso, por ejemplo, perdón, murió un amigo tuyo enfermero, un doctor. Dos amigos licenciados, sí. Qué bárbaro. Y bueno, no vaya a decirlo de la pancarta porque ojalá sea una sorpresa, pero vas a llevar la pancarta entonces. Voy a llevar una. Bueno, qué bueno, felicidades será, felicidades. Que disfrute del espectáculo. ¿Sí? Muchas gracias y instarle a la gente que tiene su dosis para que pueda asistir de vuelta a las canchas, así empezamos de vuelta en la vida normal, siempre cumpliendo los protocolos, ¿verdad? Claro. Ya y Pucuma de Utavima, como dicen mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Perfecto. Hay que volver. Gracias, Rodrigo, por tu testimonio, ¿sí? Dale, un saludo a la audiencia. Muy amable, gracias. Rodrigo Benítez, él es licenciado en enfermería, trabaja en el Instituto de Previsión Social y se inscribió para ver el partido de Cerro Porteño Libertad. Muchas gracias al mensaje. Buenos días a todos. Si viajaste al extranjero para recibir la vacuna anti-COVID-19, regístrate en esta plataforma con los datos de tu vacunación. Esto ayudará al Ministerio de Salud a tener el control sobre el total de la población inmunizada. Y después aparece vacunate.mcpbs, ¿se entiende? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Con las iniciales, ¿verdad? .gov, con B corta, .py, y es para los que se vacunaron en el exterior. Solo porque hasta ahora se tiene... Para los que quieren ir a la cancha también, ¿verdad? No, pero también para tener un número certero que hasta ahora se tienen estimaciones, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánta gente sería bueno tener ya...? Nos había dicho... ¿Cuánto dijeron? Y 30.000 aproximadamente, Federico nos dijo, si mal no recuerdo, el doctor Brusti. ¿Que viajaron? Sí, 30.000, pero es su registro. Claro. Es más que nada registro de viajero, ¿verdad? Sí. Pero, porque recordemos que fue gente menor también que se vacunó. Como ya se puede vacunar a gente menor, también se dio eso. Claro, porque para los que van a ir a la cancha sí o sí tienen que estar registrados. Sí. Y esta es una oportunidad para los que tienen una dosis, ya los que recibieron se pueden ir sin ningún problema. Tranquilamente. Y acá lo importante es, si viajaste al extranjero para recibir la vacuna, registrate en esta plataforma que estábamos mencionando, vacunate.msp.gov con B corta .py. Bueno, vamos a Libertad, por favor. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Compromiso institucional. Kinfa dona 250.000 ampollas de Silimar, 0,9% para vacunaciones. Kinfa se suma a la campaña nacional de inmunización. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Saluda a Víctor Esquivel, Ciudad del Este, supongo 107.1 estará escuchando la radio. Ponerle cerveza a tu tira de costilla después de la sal, ablanda la carne y mantiene jugosa. Gerardo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Móvil personal, vamos a fondo con el Guma, hermano. Juega hoy equipazo, prepara Libertad. Ya estamos con 20-30, 4-3 ganó el partido de ida. Permitime un poco, a ver, para hoy tenés, atendé. Che, ayer perdió General Caballero de Juan León Mallorquín ante Tacuarembó.
Tacuarí le ganó 3-1, hermano querido. Sí. Y hoy Iteño le ganó visitante a Tirá 2-1 y 2 de mayo le ganó a Santaní 2-0. Fernando Lamora le ganó a Guaraní de Trinidad 3-1. Hoy en la tarde hay fútbol de intermedia también. Copa Libertadores para hoy, atiendan. Vamos a ver cómo están muchachos de memoria. Yo digo el partido, ustedes me dan el resultado de ida. Palmeiras Católica 18-15. 1-0 Palmeiras. Qué penal, ¿verdad? Sí, qué penal, ¿no? Barcelona Vélez 18-15. 1-0 Vélez. Esa va a ser la única serie, y la de Argentino River, que no sea un brasileño que salga, ¿verdad? Porque después el resto, si Inter le gana a Olimpia, si Flamengo le gana a Defensa, que es Fluminense favorito con Cerro también por los partidos de ida, puede haber en los octavos de final, en los cuartos, 6 brasileños y uno argentino, 2 argentinos, o 1 argentino y otro ecuatoriano. Fíjate cómo puede darse el tema de los cuartos de final. Hoy, 20:30, Flamengo, Defensa y Justicia. Ganó ida. Flamengo la ida 1-0. Gol en contra, ¿no? Muy bien. Con público, En Brasilia. En Brasilia con público, sí. Argentinos Juniors, 20:30 ante River. Cancha Diego Armando Maradona. La cancha chica, complicada. Bien, vamos Argentinos Juniors. Vamos Argentinos. Vamos por el chiquito, carajo. Vamos Argentinos Juniors. Sí, señor. Copa Conmebol Sudamericana. Arsenal de Sarandí 18-15, Sporting Cristal. Eso es igual que la bufanda, ¿eh? No tengo respuesta. No. ¿Cómo salió? ¿Cuál? Arsenal contra Sporting. No ganó Sporting Cristal 2-1, algo así. Sí, ¿verdad? Dio vuelta, creo que lo dio vuelta 2-1. No, yo te decía, si llega a darse lo que ustedes mencionaban en la paternal, eliminación de River. Yo creo que ya desde el cuarto todos los partidos van a ir por Fox y Facebook. Sí, no, van a llorar. No sé, hasta pasado mañana van a llorar. No, es nuestra previa. El UFC es de archivo. Y tiene los derechos del campeonato local, ¿no? Porque si no... Es argentino, Mineiro, lo que hubiera sido un Boca River. Claro. Vos sabés que me dicen que muchísimos profesionales en IPS nos escuchan todos los días al mediodía. Le enviamos un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores de IPS. A full nos escuchan. Espero que no me vean por mucho tiempo. 20:30. Bienvenido, señor Bruno. No, que no me diga bienvenido. Subiste al octavo piso y dice que es mortal. No, el octavo piso es de leyenda. Es tipo el Chelsea Hotel de Nueva York, hermano. Sí. Bragantino Independiente de la 20:30. Adelante, señor Mareco. Siempre le escuchamos y vos te estás por mover. Federico tiene una anécdota espectacular. ¿Cómo es, Federico? ¿Qué te pasó a vos? Vos te agarró peritonitis, algo así. Vos te estás por morir. ¿Qué pasó, Federico? Y estaba en mi silla de rueda con mi camisón. Tama, eso es feo. O sea, de costado. Primero que había una criatura con un auto que se empecinó a tirar el auto contra mi piel. ¿Cómo? Yo estaba esperando para que me hagan ya el último examen y había una criatura con su mamá y tenía un auto de esos grandes. Me tiraba contra mi pie. El auto. Y vos estabas... El auto de todo el cuerpo. Pero espera, describime, Federico. Yo estaba con un dolor impresionante. Vos tenías un dolor así... No, pues, mi suegro, que es médico, me dijo, acepta un análisis, si te sale que tenés alguna infección, es apendicitis urgente. Y te dolía, Federico. Demasiado. Mal te sentías. Horrible, una cosa, un dolor. Y te tiraba Me tiraba su auto contra mi pie. ¿Y después? Estaba así acurrucado y me tiraba. Entonces agarré y en una vino el auto y le pateé el auto. ¿En serio? Le pateé el auto, sí. ¿Y qué hizo mi Y la mamá miró, me miró y la mamá no se dio cuenta, pero él me miró con una cara furioso. Y después ya deciden operarme, ¿verdad? Y me están llevando al quirófano. ¿En silla de ruedas? Silla de ruedas, con un tipo, una bata. Y ese día jugaba Paraguay Argentina, Argentina. Esa bata tipo color mantel celeste con blanco. Mismo, tipo jardín de infantes. Entonces abre todo al costado. Qué cosa fea será. Y vos sabés que la primera que llegué a un quirófano, primera y última, ¿verdad? Gracias a Dios. Y jugaba Paraguay Argentina. Cuando Argentina gana 5-2 con Víctor Geren al técnico. Esa tarde, Juan. El cumpleaños de mi señora, qué lindo cumpleaños. Toda la lotería te sacaste el día. Y había un tipo con su señora y me miró así. Esa es la previa donde Roque y Messi hacen el tema de la palabra. Yo no. Creo que esa, porque viste que después Messi como que nunca más vino. Claro, nunca más. Y agarra un tipo y me dice, como me decían, ella me dice,
Tu cara, Federico. Agarro yo le miro, me dice, y después transmití el partido esta noche, me dice. No. Y le dije, primero me estaba agarrando por mi cara, y después le digo, no, hoy me estoy yendo, me iba a operar de apendicitis, le digo, o sea que es terrible. Y vos sabés que lo mato, me dolía tanto, Bruno, todo. Te cuento, me dolía tanto todo, pero tengo un dolor impresionante. No, eso es dolorosísimo. Y era las 2:10 del mediodía, y en la radio que trabajaba justo se levantaron todos de la mesa, así como si ustedes se levantan todos. Y viene el Torrico, Tordani, me dice, ¿está Juan Alberto Cota en línea? Está Juan Alberto Cota en línea. No, yo al mediodía ya no podía más del dolor, estaba en la radio, pero ya no podía más y yo me retiré de la radio. Pero espera, vos... te cuento una más ese día. Toda la película. No, te cuento una más ese día antes, retrocedí no me casé. Antes de que vos te vayas... Al mediodía, dolor impresionante en la radio, justo mis compañeros se levantan todos del estudio y quedo yo solo. Y me trae a Juan Alberto Acosta, Toreano el operador, me dice, está en línea Juan Alberto. Y como siempre saludo a Juan Alberto, y mi primera pregunta ya no me entendió, ¿verdad? No sé qué le habré preguntado, me dice, ¿me puedes repetir tu pregunta? No sé qué le agarré a decir, porque era mucho el dolor. La gente que pasó por eso sabe. Porque hay gente a la que no le toma tomar, pero a mí ya me tomó ya cerca ya del... ¿Y qué hiciste? ¿La nota siguió? No, golpeé la mesa, salí, le llamé por favor, le dije que yo estaba muy mal, póngase la pila, pues yo estaba muy emocionado, claro, venga con Juan Alberto, que la primera pregunta nunca entiende él. La primera pregunta, y siempre te pide que le repita. Juan Alberto, es cierto, no siempre no saluda al presidente. No sé si es para acomodarse la entrevista, no, pero siempre, ¿me puede repetir? Y vos estabas por retar tu perrito. Y de ahí ya te fuiste a la clínica. Y de ahí me fui a la casa de mi señora y ahí me atendió mi suegro. Ahí te dijo, no, vamos. Anda. Y después aparece el auto, y después el chico, y después el señor que te pregunta si iba para transmitir tu cara. El partido de esa noche. Y tu cara, qué lindo. O sea, maravilloso. Cada vez que Totti recurre a esa muletilla, a vos te viene No, claro, porque... Es que, decime si ha sido o no, Daniel. El 80% de la entrevista con ella día. ¿Me puedo repetir? No. 20:30 hoy, Copa Sudamericana, Bragantino Independiente del Valle. Esa ganó el Red Bull, sí. Ganó de visitante. Sí. 2-0. Y Libertad Junior 20:30. Que también ganó el visitante. Pero igual alerta por lo que ayer le ocurrió a Gremio. Gremio había ganado en Quito, empezó ganando el partido en Porto Alegre y le dio vuelta. Aparte, Junior se la banca, Gracias, Pedrito García. Me dice, empataron a Tireña y Teño 1-1, me dice. Gracias, Pedrito. Bueno, el Pollo hablando del partido de Boca en plena transmisión de Racing, pasan luego el Lina acá los muchachos. Bueno. Vos sabés que hay periodistas argentinos, uno Diego Borigi, un muy buen periodista de prensa escrita, 100%. Que el 100%, la mejor nota gráfica, sí, que pone incluso un extracto del video hablando de la falta de respeto para la gente de Racing, ¿verdad? Que estaba mirando el partido. Pone una parte del video donde es todo Boca y pone una edición del video, sí, era todo Boca y Boca. Cada momento. Y encima, lo peor que decía, vamos a tener imágenes exclusivas, y el Sport Center el otro día estaba pasando en ese mismo instante en directo. Estaba pasando las imágenes de la pelea. Y yo lo decía, vamos a tener imágenes exclusivas, y eran las imágenes diferidas ya de... Eran 3 ESPN, el partido Racing, el tema del Sport Center y el partido de la NBA. Entonces estaba ahí, y lógicamente para el futbolero. Libertad se comunicó con Diego Churín, dice una información para intentar ficharlo, pero el argentino optó por cumplir su contrato con el Gremio de Porto Alegre. Bueno, vamos con Juanma, por favor. Vamos con, Gerardo y Juanma también, claro, tema de Cerro Porteño. Edgar, por favor, completamos. Aníbal Sosa también decía el tema de Iteño a tirar. Gracias. Gracias, muy amable. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Nuevo Ford Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapelo Villa llamando al 021-671-900. con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60%
20% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda, para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Light Strebel y la garantía de la cooperativa Chortizer. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuya frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuya, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más. Llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, jugale galjare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. A propósito, Wilson me dice que va a ir también a Tienda Multimarcas. No sé cuándo, Wilson. Mañana, dice Wilson. Mañana va a ir a... Sí, tamaño... ¿Qué sería? Mediano, sí, mediano, está bien. Gerardo. Sí, señor. El Juma. 23 jugadores están concentrados en Tuyucuá desde anoche, esperando el partido de vuelta por Sudamericana, 20-30 horas. Defensores del Chaco, arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, de 32 años. El equipo está confirmado y saldría con Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barbosa y Matías Espinosa. Héctor Tito Villalba, de gran partido en el partido de ida la semana pasada en Barranquilla. Marcelo Díaz, el director de orquesta que tiene el equipo gumarelo, el nuevo director de orquesta. Hugo Martínez, la joya liberteña. Lorenzo Melgarejo, el nuevecito que tiene Garnero en su equipo. Julio César Enciso y Oscar Tacuara Cardoso, la formación que anuncia Garnero para la noche de hoy. Además de los titulares, están concentrados Carlos Servín, el portero, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso, Blas Cáceres, Rodrigo Bogarín, Iván Franco, Ayrton Cougo, Ramón Martínez, Sebastián Ferreira, Bautista Merlini y Pedro el Rayo del Valle. Cerro
El domingo 25 de julio va a la olla monumental, 19:30 horas, segunda fecha, campeonato clausura. Lleva el equipo titular para tentar el primer triunfo en el campeonato clausura. Bruno, compañeros de audiencia. Gracias, Gerardo. Ariel dice que Libertad, futuro campeón. ¿Te animás a decirlo? Perdón, ya díjelo. ¿Futuro campeón de la Sudamericana? El candidato... no, yo estoy hablando acá de local, pero también me parece que está peleando seriamente la Copa Sudamericana. Si no hicimos el podio, si vos me preguntás el podio, yo te diría 1 Libertad. Bueno. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Un abrazo, gracias, muy amable, muy personal. Ya cumplimos con todo, ¿verdad, Garciño? Sí, señor, con todo. Gracias, muy amable. No. Muy bien. Esperamos a Juanma, Cerro Porteño. ¿Qué dice el Zócalo de ESPN ahora? Está hablando el presidente de Boca y dice sería bueno que se vuelva, o que hace rato decía, ¿verdad? Que se vuelva a jugar el partido de... No, pero ahora la pelota está en la cancha de Comedor, que reitero, le hizo un jaque a Cerro con ese tema de que ya que hasta se especuló, habrá sido la declaración. Ayer lo de Boca, una vergüenza. Y ahí es donde, o sea... Lo disciplinario va hasta los $400,000. ¿Vos viste la imagen del extinguidor que agarró rojo y que Bermúdez menos mal que le agarró y le sacó, porque si no le iba a tirar a alguien de... Se nota que, ¿Vos te imaginás lo que iba a hacer? Una tragedia podía pasar ahí. No, pero por eso. O sea, yo espero que no sea muñeca política, sino lo de Mineiro, una vergüenza con su presidente ahí tirando la botella. Y lo de Boca, ¿qué decir? Porque si no... va a ser, el poderoso hace lo que se le canta y van contra los chicos. Sí, pasó con River, que le tiró la piedra al colectivo de Boca en la final, por eso tuvo que jugar en Madrid. Y la sanción para River, ¿cuál fue? 2 partidos a puerta cerrada, unos cuantos dólares después de ser campeón de América, es así. El comunicado tenía más o menos el mismo tinte que el de Cerro, el comunicado que sacó Boca ahora. El mismo River de Gallardo que en la cancha de Gremio dijo... A mí qué me importa que me sancione. Después le dijeron, parece que ya nos fuimos muy lejos, parece que ya estamos abusando, y ahí dijo, le pido disculpas. Digo, repito, Boca River se jugó gracias en esa época de lo que era el VAR. ¿Sí? Juanma, móvil personal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿qué novedades hay en Cerro Porteño, Juanma? Que volvió a los entrenamientos en la tarde de ayer a las 17, y la mayor novedad me parece que pasa a ser la presencia de su director técnico en la vuelta a los trabajos. Francisco Arce estuvo ayer dirigiendo el entrenamiento, coordinando todo allí y viendo la planificación. Así que ya podemos mencionar y confirmar que Francisco Arce está de vuelta y seguirá siendo el director técnico de Cerro Porteño, al menos durante todo este año, que es el tiempo del contrato que le queda en el Ciclón. La situación de Ángel Cardoso Lucena, que sigue mejorando y que repetimos lo que decíamos ya el día lunes, en peligro de gol también en esta edición del mediodía y en la segunda edición. Ángel Cardoso Lucena tiene muchas chances de estar a disposición de Francisco Arce para el partido ante Fluminense el próximo 3 de agosto. En condición de visitante, Cerro Porteño deberá dar vuelta al 0-2 de la ida aquí en Asunción. Con relación al partido del domingo ante Libertad a las 19, Adrián Martínez, futbolista que llegó a préstamo a Cerro Porteño para este segundo semestre, por una cuestión de acuerdo entre clubes, Cerro Porteño, si quiere utilizarlo, deberá pagar un monto, y que hasta aquí, así como están las cosas, al menos Cerro Porteño no hará uso de ese acuerdo, no va a realizar el pago para que Adrián Martínez esté a disposición. Habrá que ver si Francisco Arce lo mejor lo va a necesitar y convence a la directiva de hacer ese pago. Gracias, Juanma. Dale, Bruno. Adiós. Rojo con un matafuego y Briasco con una barra de hierro. El parte policial que detalla el rol de los jugadores de Boca en los incidentes en Brasil, dice Infobae. Fuerte comunicado de Boca tras el escándalo. Fuimos perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa el VAR. El que estuvo bien fue Gorosito cuando le preguntamos sobre aquel episodio. No, que fue un cumpleaños. Esta noche fue una fiesta de cumpleaños, comparando con lo que pasó aquella vez. No, que me acuerdo el escándalo aquella vez, que no salió a jugar el segundo tiempo por la amenaza con arma de fuego. Un día como hoy, 21 de julio, nace
Erling Haaland, futbolista noruego. En el 2000 nació, ya, 21 años. Qué bárbaro. 1991, después de 32 años, Argentina gana la Copa América de Chile al derrotar 2-1 a Colombia. 1950 nace Ubaldo Filiol, arquero argentino, campeón del mundo con Argentina en 1978. ¿Qué año nació? 50. 2002, Schumacher logra su quinto título de Fórmula 1 y alcanzaba la marca lograda por el argentino Juan Manuel Fangio en los años 50. 1955 nace Marcelo Bielsa, entrenador argentino. 1990, histórica presentación del músico inglés Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, en Berlín. Qué locura. The Wall. The Wall. Eso es el video cuando van armando. Qué espectáculo ese. Dura como 3 horas, pero... ¿Cuál show? Sí. Y eso fue cuando... 1990, dice, ¿eh? 90. Sí, señor. Una cantidad de invitados impresionante. Sí, no fue un espectáculo. Designer.com. Después cuando se cae todo el mural. Sí, terrible. ¿Vos sabés que ese show... La muralla de Berlín, ¿verdad? Se transmitió una televisión muy diferente a la de hoy, pero se transmitió para todo el mundo, por TV. Ese show, ese concierto.